Capítulo 645. Mejora excesiva. Zhou Zekai y Huang Xiaotian eran completamente opuestos entre sí, ya sea en el escenario o fuera del escenario. Fuera del escenario, uno de ellos estaba tan silencioso que la gente quería tomar un palo y abrirle la boca, mientras que el otro era tan ruidoso que la gente quería tomar un palo y cerrarle la boca a golpes. En el escenario, Zhou Zekai era el núcleo absoluto del equipo y el principal atacante. Dondequiera que estuviera, allí era donde se estaba librando la batalla más intensa. Usando su potencia de fuego, empujó a su equipo hacia adelante. En cuanto a Huang Xiaotian, las estrategias del equipo Blue Rain no giraban completamente en torno a él. Era como un espectro deambulando por el campo de batalla, dando la sensación de que no existía. Sin embargo, cada movimiento que hiciera dejaría una lluvia de sangre detrás. Este era su estilo oportunista. Sus números no impresionaban en absoluto, pero si se mira el contenido de un partido en su conjunto, no se puede ignorar su existencia porque sin él, el partido habría terminado con un resultado completamente diferente. La otra parte de él, que definitivamente demostraba que existía, dominaba todo el campo. La gente podría comparar fácilmente las similitudes entre los dos jugadores. Al mismo tiempo, la gente también podría comparar fácilmente las diferencias entre los dos jugadores. Huang Xiaotian se había hecho famoso antes que Zhou Zekai, pero después de que Zhou Zekai se hiciera famoso, con frecuencia se hablaba de estos dos nombres juntos. Sin embargo, a partir de ahora, la mayoría de la gente consideraba que Zhou Zekai era un poco mejor. Después de todo, un oportunista como Huang Xiaotian necesitaba una condición previa, una oportunidad. Si sus oponentes nunca le dieron ese tipo de oportunidad, su presencia disminuyó instantáneamente. Esto no era algo que nunca hubiera sucedido antes. Durante el partido, parecería como si no existiera, pero aquellos familiarizados con su estilo esperarían a que saltara repentinamente y diera un susto. Sin embargo, cuando terminó el partido, todos se dieron cuenta que esta vez realmente no existía. Encontrar una oportunidad era solo una cuestión. Aprovechar la oportunidad fue otra. Incluso para un maestro como Huang Xiaotian, no podía garantizar que pudiera aprovechar cada oportunidad que se le presentara. Habría momentos en los que no haría nada y con su estilo, si no aprovechaba la oportunidad, sería inútil durante el partido. Debido a las debilidades de su estilo, Huang Xiaotian era menos consistente que Zhou Zekai, por lo que la mayoría de la gente lo consideraba un poco peor. Sin embargo, Huang Xiaotian tenía un título de campeonato en su haber. En ese momento, él jugó un papel decisivo en su victoria, por lo que nadie lo descartó por completo. Esta vez, estos dos dioses se enfrentarían en la final. Quien ganara no solo derrotaría a su oponente, sino que también se llevaría la copa del campeonato como prueba. Este debate finalmente llegaría a su fin aquí. Todos los fanáticos habían estado esperando durante un año entero que llegara este día. Los fanáticos de ambos equipos habían hecho todo tipo de cosas para apoyar a sus equipos. El juego era la forma más directa de enfrentamiento. Los dos gremios chocaban constantemente entre sí, lo que agotaba a los líderes del gremio por sus esfuerzos. Sí, estaban agotados. Porque el día antes de la final, cualquier conflicto estallaría en una guerra total. ¿Resolverlo pacíficamente y retirarse? Así era como los gremios del club solían manejar los conflictos, pero no se adaptaba a la ocasión en particular. En ese momento, necesitaban mostrar su fuerza. El equipo lo necesitaba, así como la afición del equipo. Incluso si no obtuvieran ningún beneficio, no podrían dar marcha atrás en absoluto. Wei Chen era el líder del quinto grupo de Samsara. Este periodo de tiempo tampoco había sido fácil para él. Para empezar, tenía muy poco tiempo libre. Durante los últimos días, tan pronto como se conectaba, el líder del gremio lo llamaba y luego lo hacía correr hacia un lugar determinado. En una batalla intensa, ¿cómo podría haber escasez de jugadores de élite? Pero debido a las crisis durante este periodo de tiempo particular, Samsara estaba notando a Wei Chen. A sus ojos, la capacidad de Wei Chen para liderar era muy alta. Incluso en medio del caos, se mostró agudo y decidido. Usar un talento como el para liderar equipos en mazmorras fue un desperdicio. Debería usarse para luchar contra jefes salvajes. Ese fue un campo de batalla entre jugadores. Si no utilizaran esos talentos,
¿No sería un desperdicio? Los niveles superiores del samsara discutieron entre sí. Una parte de ellos creía que debería usarse para luchar por jefes salvajes. Otra parte de ellos todavía no confiaba plenamente en él. Sin embargo, estas dudas finalmente se disiparon después de una serie de razonamientos inversos. Los miembros principales de Samsara discutieron este tema y sintieron unánimemente que enviar a un experto como espía era un desperdicio. Si lo colocaran en cualquier otro gremio, sin duda tomaría la iniciativa en las salvajes peleas contra jefes. ¿Qué podría ganar siendo un espía? Los miembros principales de Samsara reflexionaron sobre esta cuestión. No se les ocurrió ninguna razón para que un experto como Wei Chen fuera un espía durante un periodo de tiempo tan largo. No podría estar intentando competir por el puesto de líder del gremio, ¿verdad? Fue imposible. El líder principal del gremio fue designado por el club. No era algo que el desempeño de uno o la opinión pública pudieran decidir. Los miembros principales de Samsara no pudieron pensar en otras razones. La probabilidad de que Wei Chen fuera un espía era muy pequeña. El gremio siempre consideró el valor de un espía en términos de competencia entre gremios. Después de deshacerse de sus dudas hacia Wei Chen, su valor se volvió incluso mayor que los riesgos potenciales. Como resultado, durante los agitados días previos a la final, Wei Chen fue nombrado líder del segundo grupo de élite de Samsara. En una pelea salvaje contra un jefe, los gremios generalmente enviaban a más de 2 grupos. El primer grupo estaría liderado por el líder del gremio. Esto era solo una cuestión de autoridad del líder del gremio. En cuanto al segundo grupo, sus posibilidades de participar en una pelea salvaje contra un jefe eran aproximadamente las mismas que las del primer grupo. Para que Wei Chen alcanzara este puesto, había alcanzado la cima de su carrera como espía. Sin embargo, después de convertirse en el líder del segundo grupo, no fue fácil encontrar un lugar para sus amigos. Los miembros del primer y segundo grupo no fueron ubicados al azar. A pesar de que los niveles de habilidad de sus amigos no eran malos bajo la dirección de Wei Chen, todavía no eran mejores que los mejores jugadores de estos gremios del club. Estos eran los mejores expertos en el juego. En términos de nivel de habilidad, eran mejores que los amigos de Wei Chen y los superaron con creces en términos de equipo. ¿Qué tengo que hacer? Wei Chen le preguntó a Ye Xiu. Sus planes no pudieron seguir el ritmo de los cambios. Su ascenso de posición superó con creces sus expectativas. Segundo grupo, eso no es fácil de controlar. Dijo Ye Xiu. Exactamente. Tampoco puedo incluir a nadie de mi gente en el grupo. Si quisiera hacer una traición repentina, ya no sería conveniente. Si doy una orden irrazonable, y mucho menos el grupo no sigue mi orden, podría exponerme a mí también. Dijo Wei Chen. No te preocupes. No dije que dependiera completamente de ti. Simplemente estarás coordinando con nosotros. Ya tenemos algunos ayudantes. Estamos casi listos para actuar ahora. Dijo Ye Xiu. ¿Dónde están los ayudantes? Preguntó Wei Chen. Allí. Ye Xiu movió su cabeza para señalarlos. Solo esos 2. Wei Chen se quedó un poco sin palabras. Ye Xiu había señalado a Tang Rou y Stimdbun. Ambos acababan de entrar al dominio celestial. Con las enormes recompensas de experiencia en el dominio celestial, Tang Rou había alcanzado el nivel 70. Tenía un máximo de 5000 puntos de habilidad y estaba averiguando cómo asignarlos. Stimdbun Invasion de Stimdbun aún no estaba en el nivel máximo, pero con su habilidad, una diferencia de nivel o 2 no haría mucha diferencia. A pesar de que sus niveles de habilidad superaban con creces a los de los jugadores normales, si se unieran a una pelea salvaje contra un jefe con innumerables jugadores, ¿no sería su influencia muy pequeña? Little Cold Hands también puede venir con nosotros. Dijo Ye Xiu. Después de actualizar la cuenta de Little Cold Hand, se la devolvieron. ¿No podrías conseguir al menos 5 personas? Dijo Wei Chen. ¿No tenemos también a nuestro jefe? Dijo Ye Xiu. ¿Su? Dijo Wei Chen. ¿Qué hay de mí? Chen Guo levantó una ceja. Para decirlo claramente, eres un poco apestoso. Wei Chen no tenía miedo de la amenaza de Chen Guo. Él escupió la verdad, sin ponerle ninguna cara. Mejor que nada.
Yeshu también dijo la verdad y no le puso cara. Ustedes dos pueden morir. Chengguo estaba furioso. Así que ahora tenemos 5. Dijo Yeshu. 5. Vaya, qué asombroso. Wei Chen asintió con la cabeza. ¿Podrían tus amigos ayudarnos también? Preguntó Yeshu. No fue fácil para ellos entrar en Samsara. ¿No es eso simplemente pedir que sean expuestos como espías? Dijo Wei Chen. Puedes usar tus cuentas originales. ¿No ha pasado ya el peligro? Preguntó Yeshu. Oh, esas cuentas nunca recuperaron su experiencia. Dijo Wei Chen. En ese momento, habían devastado los gremios y, a cambio, los habían asesinado muchas veces. ¿Quién sabía cuántos niveles habían bajado estas cuentas? En cualquier caso, si estuvieran 10 niveles por debajo del nivel máximo, no podrían venir. Incluso si fueran 10 niveles, pasar de 60 a 70 no era cuestión de unos pocos días, incluso en el dominio celestial. O podría hacer que se fueran. En cualquier caso, con mi puesto actual, ya no pueden ayudarme más. Dijo Wei Chen. Eso es difícil de decir. Entrar no fue fácil. Si podemos tenerlos allí, deberíamos dejar que se queden allí. Si necesitamos ayuda, puedes enviarles un lote para usar. Dijo Yeshu. Eso también está bien. Wei Chen asintió con la cabeza. Aunque no llevaba ninguno consigo, tenía dinero más que suficiente para comprarlos. ¿Todavía hay jefes salvajes que no hayan aparecido esta semana? Preguntó Yeshu. ¿Cómo puedo saber? Acabo de conseguir el puesto. Dijo Wei Chen. Si aparece uno, actuaremos inmediatamente y probaremos suerte. Dijo Yeshu. ¿Solo con ustedes? No bromees. Incluso si nadie los toca, no podrán ganarse el agro del jefe. ¿Cuánto daño pueden causar 3 personas? Dijo Wei Chen. 3 son muy pocos. Encontraremos a alguien con quien colaborar. Dijo Yeshu. ¿OMS? Justicia celestial. Dijo Yeshu. Capítulo 646. Robemos un jefe. ¡Qué respuesta tan sorprendente! Wei Chen comentó sobre la respuesta de Yeshu. Desde una visión general del dominio celestial, solo el infame nombre de Heavenly Justice podría coincidir con el de Lord Grimm. Todos los demás gremios del club habían sufrido bajo las manos de Yeshu a partir del 10º servidor y se extendieron hasta el dominio celestial. Nadie se sentiría cómodo si quisiera volver a colaborar. Solo Heavenly Justice había mantenido buenas relaciones con él todo el tiempo. Trabajaron constantemente juntos en interés mutuo. Además, Lowlands las habló en nombre de Heavenly Justice. Los líderes de otros gremios del club eran simplemente miembros jóvenes de la familia que salían a trabajar. Para obtener ganancias, estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Por otro lado, con el estatus de Lowlands las, si cometiera actos terribles sin piedad solo por un jefe, destacaría demasiado. Una vez tomada la decisión, Yeshu contactó a Lowlands las. Tenía el juego abierto en su computadora y verificó que Lowlands las estuviera en línea, así que le envió un mensaje. ¿En qué estás ocupado? Yeshu había usado este saludo quién sabe cuántas veces, y nunca pensó en cambiarlo. Nada en realidad. Jaja. Lowlands las respondió. Vamos a robar un jefe. Yeshu fue directo al grano. ¿Qué jefe? Preguntó Lowlands las. Jefe salvaje. Dijo Yeshu. ¿Dónde? ¿Cómo puedo saber? ¿No tienes ese tipo de información? Preguntó Yeshu. Lowlands las se sintió incómodo. ¿Qué tipo de situación es esta? Oh, se está desarrollando Heavenly Justice sin problemas con respecto a los jefes salvajes. Preguntó Yeshu. Es regular, dijo Lowlands las. ¿Qué significa regular? ¿Cuántos jefes tuviste la semana pasada? Preguntó Yeshu. 3. 3 es regular. No eres nada modesto. Yeshu suspiró. El dominio celestial era enorme. Había tantos mapas y si cada mapa tenía un jefe salvaje, Yeshu no sabía cuántos jefes salvajes aparecían por semana. Sin embargo, estaba seguro de que 3 era un número muy pequeño. Llamar a ese número regular no era nada modesto. Eso es regular para nosotros. Lowlands las forzó una sonrisa.
Yeshua estaba feliz. No es que estuviera feliz por su desgracia. Heavenly Justice claramente no tuvo mucho éxito en la obtención de jefes, lo que a Yeshua no le sorprendió. Los gremios del club tenían una base mucho más sólida. Con solo comparar los almacenes de sus gremios, la calidad promedio del equipo en los gremios del club era ciertamente mayor que la calidad promedio del equipo en Heavenly Justice. Un mejor equipo significaba más fuerza. Las fuerzas más débiles obviamente tendrían más dificultades para conseguir jefes salvajes. Si no podían conseguir jefes salvajes, Yeshua podría usar esto como moneda de cambio. De lo contrario, si ya ganaran jefes fácilmente, no habría ninguna razón para negociar. Te ayudaré. Colaboremos. ¿Qué tal si dividimos las gotas al 50%? Propuso Yeshua. Si realmente podemos atrapar a los jefes salvajes, entonces eso no será un problema. Lowlands estuvo de acuerdo. Su gremio solo pudo robar con éxito 3 jefes en el lapso de una semana. ¿Cómo podrían empeorar las cosas? Estaba dispuesto a estar de acuerdo con cualquier cosa que Yeshua sugiriera. Prueba todo cuando estés desesperado. Bien. Si aprendes algo, dímelo. Dijo Yeshua. Ningún problema. Dijo Lowlands. Yeshua cerró la ventana de chat. No mucho después, Lowlands le envió un mensaje. Yeshua no se sorprendió demasiado por la rápida respuesta. Los jefes salvajes aparecían aleatoriamente. En este negocio, cada segundo, a partir de la medianoche del lunes, importaba. Tenías que estar preparado para ir a la batalla en cualquier momento. Los grupos de élite de los gremios del club eran responsables de los jefes salvajes y no era una tarea fácil. No eran jugadores profesionales. Cuando aparecía un jefe, debían actuar de inmediato, como si fuera una emergencia. Cuando Yeshua miró el mensaje de Lowlands, descubrió que no se trataba de un jefe, sino de la guía del libro de habilidades. ¿O eso? Se fue. Ya se vendió. Respondió Yeshua. Ah, ¿es así? Eso es muy malo. Lowlands estaba un poco arrepentido, pero no demasiado sorprendido. En ese momento, tenía muy claro por qué Yeshua había acudido a él. Aunque había rechazado la oferta, sabía que seguramente habría compradores. Al final, Yeshua no volvió a buscarlo, por lo que supuso que Yeshua lo había vendido con éxito. Lowlands simplemente confirmó su suposición y ahora no necesitaba pensar más en eso. Los dos no dijeron nada más y siguieron con sus propios asuntos. Lord Grim de Yeshua aún no estaba en el nivel máximo, por lo que, naturalmente, pasó la mayor parte de su tiempo subiendo de nivel. Mientras caminaba, el dominio celestial realmente era caótico. Samsara y Blue Rain no solo pelearon entre sí como gremio. Sus fans a menudo también discutían entre ellos por su propia cuenta. Aparte de estos dos equipos, Tiny Herb y Misty Rain tampoco estaban contentos después de ser eliminados. Si recibieran algún tipo de burla por parte de los ganadores, no lo soportarían. También estaban los equipos que habían sido eliminados en la primera ronda. Ningún aficionado se sentiría contento con la eliminación de su propio equipo y, a menudo, querría recuperar algo de prestigio a lo largo del partido. Si no había nada sobre lo que discutir, encontrarían algo sobre lo que discutir. El dominio celestial no tenía zonas seguras aparte de las ciudades. Un jugador podría acabar con otra jugada en cualquier lugar y en cualquier momento. Todo el mundo estaba nervioso por los playoffs. Lord Grim de Yeshua ni siquiera había abandonado la ciudad todavía cuando Lowlands le envió un mensaje nuevamente. Esta vez, había aparecido un jefe, pero cuando Yeshua miró el nombre Rey de las Alcantarillas, de repente perdió el interés. Rey de las Alcantarillas lo ocasjó. Su nombre sonaba dominante. Rey. Pero en realidad, él era solo un pícaro en las alcantarillas. No es que Yeshua tuviera algo contra él, era solo que este jefe solo tenía el nivel 55. Había materiales que necesitaban de jefes de bajo nivel, pero Yeshua no tenía muchos ayudantes. La cantidad de tiempo y esfuerzo que podían dedicar era muy limitada, por lo que esperaba tener un jefe de alto nivel. Incluso si no tuvieran materiales de jefe de bajo nivel, podrían usar materiales de jefe de alto nivel para comerciar. Los materiales del jefe salvaje eran difíciles de comprar, pero intercambiarlos por otros materiales no era tan difícil.
Cada equipo tenía diferentes clases y diferentes equipos que utilizaban, por lo que cada uno requería diferentes materiales. Todos los materiales eran bienvenidos, pero necesitarían algunos más que otros. El mercado de intercambio de materiales poco comunes por otros materiales poco comunes estaba muy activo. Con este tipo de experiencia, sin importar lo que realmente necesitaran, los jefes de nivel 70 siempre fueron más valiosos que los jefes de nivel 55. Desafortunadamente, Lowland Slash solo informó sobre un jefe de nivel 55. Aunque fue un poco lamentable, fue mejor que nada. Yeshu llamó a Tang Hou, Stimbun y Chengguo. Se dirigieron hacia el lugar de reunión de Lowland Slash. En cuanto a Wei Chen, no había recibido ningún mensaje de Samsara. No era que Samsara no lo supiera, pero era más probable que este jefe de nivel 55 no fuera algo con lo que el segundo grupo de élite del gremio principal tuviera que lidiar. Lo Casjo era el rey de las alcantarillas. Las alcantarillas eran una instalación de la ciudad, por lo que no estaban en una zona desolada. En cambio, las alcantarillas se habían convertido en un área de nivelación en la ciudad de Eshin. Yeshu y los otros tres encontraron una ubicación de teletransporte en las ciudades más cercanas a ellos y se teletransportaron a la ciudad de Eshin. Vieron bastantes jugadores dirigiéndose hacia una sola dirección y todos tenían etiquetas de gremio sobre sus cabezas. Lord Grimm de Yeshu también tenía una etiqueta de gremio. Lord Grimm, Soft Mist y Stimbun Invasion estaban todos bajo el nombre de Heavenly Justice, principalmente por los puntos de estadísticas y los beneficios de ser parte de un gremio. Ya hay mucha gente. Yeshu suspiró. Los principales gremios tenían sus propios métodos para matar jefes salvajes. El lunes, todos estarían repartidos por todo el dominio celestial. Cada vez que mataban a un jefe salvaje, naturalmente no volverían a buscar en esa área. En cuanto a los jefes que aún no habían sido eliminados, siempre habría miembros del gremio deambulando por esa zona. Esto no fue solo un juego. Fue un trabajo importante para los clubes. ¿No deberíamos mantener un perfil bajo? Chengguo estaba entre la multitud y le preocupaba que el nombre de Lord Grimm se destacara demasiado. La cantidad de atención hacia él era mucho mayor que la del rey de las alcantarillas Luo Casjo. El perfil bajo es mejor. Yeshu estuvo de acuerdo. Tomaron una ruta indirecta y le enviaron un mensaje a Lowland Slash sobre su situación. Hay bastantes personas. Lowland Slash respondió. Su grupo había llegado antes que el de Yeshu. Naturalmente, sabían la ubicación exacta del jefe, por lo que se dirigieron hacia esa ubicación. Esta ciudad de nivel 55 no tenía muchos jugadores dentro, pero cuanto más se acercaban a la ubicación, más gente veían. Yeshu no estaba demasiado interesado en este jefe de nivel 55, pero los gremios del club todavía lo consideraban un trabajo importante. ¿Cuántos gremios hay presentes?, preguntó Yeshu. He visto 5 hasta ahora, dijo Lowland Slash. ¿Ya han empezado a luchar contra el jefe?, preguntó Yeshu. Deberían comenzar pronto, dijo Lowland Slash. Los jefes de nivel 55 no eran difíciles de vencer para los jugadores del dominio celestial de nivel 70, por lo que normalmente no perderían el tiempo enfrentándose al jefe. Una vez que hubiera suficiente gente, comenzarían a atacar. Vencer al jefe fue fácil, por lo que quien comenzara primero tenía la ventaja. Ah, han empezado, informó Lowland Slash. ¿Qué gremio?, preguntó Yeshu. Gremio Blue Brock, dijo Lowland Slash. Tienen mucha energía después de llegar a la final. Yeshu respondió. Nosotros también deberíamos mudarnos. ¿Dónde estás? Todavía no te veo, dijo Lowland Slash. Aún no hemos llegado a ese punto. Ya han empezado, así que tú también deberías empezar. Haz daño y mata a otros si hay alguna oportunidad, dijo Yeshu. ¿Qué pasa contigo? Les cortaremos el paso en el camino, dijo Yeshu. Llamó a Tang Hou, Stimbun y Chengguo. Corrieron hacia adelante y se toparon con 2 jugadores de Blue Brock Guild. ¡Qué afortunado!, dijo Yeshu. Los 2 jugadores vieron a Lord Grimm y también se sorprendieron. Cuando escucharon hablar a Yeshu, pensaron que tenía algo que decir, pero en el siguiente segundo,
varios ataques se dispararon hacia ellos y uno de ellos murió inmediatamente. El otro se alarmó. Apresuradamente trató de defenderse, pero el valiente Stimmt Invasion ya se había abalanzado sobre él. Los dos jugadores de Blue Brook Guild cayeron instantáneamente. Yeshu llevó a los tres hacia las alcantarillas para continuar cazando jugadores. Los gremios todavía enviaban a sus jugadores hacia el jefe, por lo que todos llegaron en diferentes momentos. Los jugadores aún no se habían reunido en grupos grandes, por lo que los cuatro bloquearon grupos pequeños. Trabajaron especialmente duro contra los jugadores de Blue Brook Guild. La pelea del jefe ya había comenzado en las alcantarillas. Los gremios no tenían suficiente gente, por lo que luchaban cuidadosamente contra el jefe, mientras esperaban que llegaran sus refuerzos. Sin embargo, los gremios pronto recibieron información sobre que sus jugadores habían sido emboscados. ¿OMS? Obviamente tenían que hacer esta pregunta. Cuando escucharon la respuesta, palidecieron de miedo. Lord Grimm había estado en silencio durante mucho tiempo. ¿Por qué empezó a comportarse mal de nuevo de repente? Mierda. La persona que lideraba el lado de Blue Brook Guild golpeó su teclado. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Capítulo 647. ¿Estás buscando tu propia muerte? Blue River o Blue Bridge Spring Snow, como se le conocía más comúnmente en el dominio celestial, había estado bastante deprimido después de todo el alboroto en el 10º servidor. Los principales gremios finalmente habían vuelto a la normalidad después de que Lord Grimm se fuera al dominio celestial. Aunque el equipo Samsara tuvo el mayor impulso este año, el que estaba en la cima seguía siendo el equipo Blue Rain. Guild Samara confió en su impulso en la escena profesional para ganar popularidad entre los nuevos jugadores en el 10º servidor. Sin embargo, el primer lugar seguía siendo el primer lugar. El desarrollo de Blue Brook Guild en el 10º servidor continuó sin problemas. Administrar un gremio en un servidor normal parecía ser menos glamoroso que trabajar en el dominio celestial, pero en realidad, para aquellos en los clubes que trataban el juego como su trabajo, era un papel más importante que ser otro experto superior o un grupo de élite. Líder en el dominio celestial. Después de haber experimentado las dificultades de iniciar un gremio en un nuevo servidor, Blue River estaba cansado de todos los diversos esquemas y competencia entre los gremios. Después de que Blue Brook Guild finalmente tomó el camino correcto en el 10º servidor, Blue River inmediatamente fue a Changing Spring y renunció. Preferiría renunciar a la mejor posición de líder de gremio de un servidor normal y simplemente ser un experto de élite en el dominio celestial. Obviamente, Changing Spring no podía obligar a alguien a hacer algo que no quería hacer, así que después de entregar la cuenta al líder del gremio del 10º servidor, Blue River se convirtió en el Blade Master Blue Bridge Spring Snow una vez más. Cansado de todas las peleas entre gremios, Blue River ni siquiera participó mucho en peleas salvajes contra jefes, la forma más directa de competencias de gremios. Pasaba sus días tranquilamente llevando equipos a las mazmorras. Blue River había renunciado a algo por lo que muchos lucharían, pero como uno de los veteranos del gremio Blue Brook, todavía disfrutaba de una buena dosis de respeto por parte de sus compañeros del gremio. Por otro lado, aunque ya no se involucraba activamente en PvP, si hubiera algún tipo de emergencia, no se sentaría y no haría nada. Una vez que el equipo Blue Rain llegó a la final en primer lugar, los fanáticos de los equipos eliminados junto con el equipo Samara a menudo se enfrentaron con Blue Brook Guild. Cualquier tipo de pequeña discusión rápidamente se convertiría en una guerra a gran escala. Al estar activo en el dominio celestial, Blue River se había visto arrastrado a muchas de dichas peleas. Lo bueno era que estas batallas se basaban enteramente en emociones, por lo que no requerían mucho esfuerzo para afrontarlas. Aún así, este tipo de conflictos y jefes salvajes debían manejarse adecuadamente. Al recibir la noticia de la aparición del rey de las alcantarillas Lo-Casho, el líder principal del gremio, Changing Spring, inmediatamente buscó a los miembros principales cercanos. Alguien del núcleo del gremio tenía que liderar la salvaje pelea contra el jefe. Blue River no podía estar más cerca del jefe cuando Changing Spring envió el llamado a la reunión, por lo que respondió ya que no era tan descarado como para fingir estar desconectado. El gremio tenía absoluta confianza en Blue River. Por lo tanto, inmediatamente se convirtió en el comandante de esta batalla. Aunque hacía tiempo que no hacía este tipo de trabajo,
Blue River no estaba familiarizado con él. Pensando en ello, él también había sido carne de cañón. Con el tiempo, había ascendido, de atacante principal a líder de equipo, a líder de grupo y a comandante general de una operación completa, y finalmente se cansó de hacerlo. Mientras suspiraba incesantemente, su gente había llegado y ya había comenzado a actuar. Para jefes de bajo nivel como este, la competencia era mucho más directa. Blue River no pensó que sucedería nada extraño al luchar por un jefe salvaje, pero algo tenía que suceder. Poco después de que comenzara la pelea del jefe, Blue River recibió informes de que las personas que corrían hacia aquí estaban siendo asesinadas antes de que pudieran llegar. No le prestó mucha atención, hasta que notó los nombres mencionados. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¿Ese tipo no se había escondido? ¿Cómo es que en el momento en que aparezco él aparece de nuevo? ¿Matar a cualquiera que vea? ¿Por qué es tan rebelde? ¿Pero matar jugadores en el camino era rebelde? No exactamente. Para conseguir al jefe, los gremios utilizarían todos los medios necesarios, por lo que no había reglas de las que hablar. Solo había trucos que no se podían realizar y ningún truco en el que no se pudiera pensar. Los mejores gremios rara vez intentaban matar a los jugadores que estaban en camino. No fue porque no quisieran hacer eso, sino porque nunca había dado buenos resultados en el pasado. La razón principal fue porque no tenían el nivel de habilidad de Yeshua. El equipo de 4 personas liderado por Yeshua estaba formado por Tang Hou, Stimbun y Chen Guo. Abrumaron a cualquier equipo con un número similar de personas. Matarían a un grupo rápidamente y luego inmediatamente pasarían a otro. Para cualquier otro jugador normal, no podrían pasar de un grupo a otro tan rápido, ni siquiera en una emboscada. Sin la ventaja de los números, solo había un 50% de posibilidades de lograr una intercepción exitosa. Si quisieras tener una ventaja numérica, entonces tendrías que incorporar más personas. Esto daría como resultado que la otra parte también aporte más mano de obra. Al final, la pelea contra el jefe se saldría de control en el camino. Lo más importante es que incluso si el conflicto se saliera de control de esta manera, ninguna de las partes obtendría ventaja. El equipo de Yeshua, por otro lado, era un asunto completamente diferente. Con su habilidad muy superior, él y su grupo podrían garantizar una tasa de victoria fácil del 100%. Normalmente había pocos jugadores viviendo en la ciudad de Eshin y la mayoría de las personas que llegaban tenían el mismo destino en mente, por lo que todos tomaban la misma ruta. Mientras el grupo de Yeshua recorría el área, los jugadores de varios gremios fueron enviados de regreso a su lugar de reaparición. No fue hasta que vieron a todos los demás reaparecer con ellos que se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Los efectos de su despiadada matanza fueron claros, cuando las 4 personas finalmente masacraron hasta llegar al jefe. Las tropas de todos los gremios se habían dispersado libremente, excepto Heavenly Justice, cuya alineación organizada y completa hacía que los otros gremios parecieran aún más miserables. Yeshua no dijo nada al llegar y condujo a los otros 3 directamente a la refriega, pero ni siquiera apuntaron al jefe, en cambio, fueron directamente hacia los jugadores. Al darse cuenta de que el señor había llegado, Lowlands las envió apoyo de inmediato. Con el apoyo, especialmente la ayuda de los clérigos, Yeshua y los demás se volvieron aún más brutales. Blandieron sus espadas indiscriminadamente contra cualquiera que no perteneciera a Heavenly Justice. En el pasado, habían intentado suprimir a este dios, pero una y otra vez demostraron que lo correcto era orar y esperar que este dios no les causara problemas. Los gastos invertidos en reprimir a una persona habían sido muy grandes y los resultados minúsculos, por lo que nadie quería hacerlo. A menos que Dios los provocara, no tomarían la iniciativa de causarse problemas. Este dios había estado en silencio durante un largo periodo de tiempo, por lo que todos pudieron vivir juntos en armonía, pero ahora, de repente, apareció de nuevo. En ese instante, Changjing Spring tuvo un siniestro presentimiento. Después de salir de su escondite, probablemente no volvería a esconderse tan rápido. Los gremios habían predicho que este dios saldría tarde o temprano. Estaba planeando formar un equipo, lo que entraba directamente en conflicto con los intereses de los gremios del club, por lo que tendrían que chocar tarde o temprano. ¿Por qué si no querían reprimir a Lord Grimm cuando entró en el dominio celestial?
Desafortunadamente, no lograron reprimirlo y finalmente resolvieron el asunto dejándolo en paz. Ahora había aparecido de nuevo. Ha reaparecido un verdadero jefe. Las preocupaciones de Chan Ying-Spring aún no habían terminado. Apareció un mensaje en Cuckoo. Chan Ying-Spring miró y vio que era un mensaje del grupo de discusión, que había estado en silencio después de que Lord Grimm se escondiera. Fue el grupo de discusión entre los principales gremios sobre cómo manejar a Lord Grimm. Chan Ying-Spring comprobó el mensaje. La persona que envió el mensaje fue Jian Yu de Tyrannical Ambition. Solo dijo 5 palabras. ¿Te enteraste? Chan Ying-Spring pudo sentir la seriedad de estas 5 palabras. Estaba seguro de que los demás también lo sentían porque Arisaema de Herb Garden respondió, joder. Él está de vuelta. Todos sabíamos que eventualmente regresaría. Suspiró. Esta vez hay una diferencia. Un total de 4 personas han llegado al dominio celestial desde el 10º servidor. Todos ellos son su pueblo. Y todos ellos entraron sin tener el nivel máximo también. ¿Cómo encontró a todos los expertos en ese servidor? Los gremios claramente no habían dejado de prestar atención al lado de Lord Grimm. Simplemente no habían dicho nada al respecto. Aunque no vi el Ghostblade. Alguien dijo. Aparecerá tarde o temprano. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la situación hasta ahora? ¿Qué otra cosa? Actualmente había 69 mapas entre el nivel 55 y el nivel 70. Además del jefe salvaje en cada mapa, también había jefes salvajes que aparecían en circunstancias especiales. Sumando todo, el número total de jefes salvajes ascendió a 74. Entre ellos, 20 de ellos eran jefes de nivel 70. Estos jefes de nivel 70 fueron, sin duda, los más importantes. Cuando aparecía más de un jefe, los gremios principales priorizarían a estos 20 jefes sobre el resto. Estos 20 jefes eran el contenido PvE más difícil disponible en Glory. Incluso sin interferencia externa, un gremio del club no podría garantizar una victoria segura contra otro. No sería la primera vez que un jefe fue arrastrado por un río de sangre y arrasado por completo el campo. Yeshu abrió el recuento de jefes de esta semana. De estos 20 jefes, 7 ya habían sido asesinados y aún quedaban 13. Sumando eso, junto con los otros jefes salvajes, quedaban un total de 43 jefes, más de la mitad. Parece que estaremos bastante ocupados. Wei Chen echó un vistazo a la lista e hizo un comentario. Cuanto más nos encontremos, mejor. Dijo Yeshu. No podemos perder ni una sola oportunidad. Agregó Wei Chen. Continuaron subiendo de nivel mientras esperaban las noticias de Lowland Slash, pero todo seguía en silencio. Yeshu prestó atención a los anuncios del sistema en el chat global, pero no notó ningún anuncio sobre el asesinato de un jefe salvaje, por lo que no fue culpa de Heavenly Justice. Pronto llegó la noche y no había aparecido ni un solo jefe. Sin embargo, Lord Grimm finalmente había alcanzado el nivel 70, por lo que ya no necesitaba preocuparse por ser reprimido debido a su nivel. ¡Qué triste! Pensar que no aparecerá ni un solo jefe. Lowland Slash envió un mensaje con tristeza. No hay nada que se pueda hacer. Yeshu también estaba indefenso. Todo fue por casualidad. Se podría pensar que, con tantos jefes disponibles, uno de ellos aparecería, pero no importa cuánto quisieras que apareciera uno, simplemente no aparecería. ¿Qué podrías hacer? Voy a ir a ver el partido. Lowland Slash se despidió. Las finales estaban a punto de comenzar. Vigila a los jefes. Yeshu recordó apresuradamente. Finales. Lowland Slash enfatizó como si Yeshu no lo supiera. Mira el juego mientras miras el partido. Dijo Yeshu. El problema es que no soy solo yo. En este momento, no podré tener a nadie debajo de mí para que los vigile, dijo Lowland Slash. Yeshu lo pensó y tuvo que estar de acuerdo. Eran casi las 8. Por lo general, serían las horas pico para el juego a esta hora, pero mirando el dominio celestial en este momento, era como si fuera medianoche. Para un partido importante que solo tenía lugar una vez al año, si decías que no ibas a verlo, sin duda te menospreciarían. ¿Cómo podría ser considerado un fan de Glory después de decir eso?
Tampoco se trataba simplemente de echar un vistazo casualmente. Fue dejar todo a un lado y observar. Para Wei Chen, no quedaba nadie a quien liderar. Todos habían ido a ver la final. Como miembros del gremio de un equipo participante, si no veían el partido, sospecharían que pretendían ser fanáticos de Samsara. Sin embargo, los gremios de clubes seguían siendo gremios de clubes. Las élites principales eran jugadores semiprofesionales. Ver jefes salvajes todos los días era parte de su trabajo habitual. La mayoría de los miembros del gremio podían tomar descansos para ver las finales, pero ¿eso significaba que los empleados podían hacerlo? Como resultado, todavía había gente de los grandes gremios deambulando. Esto no era algo que Lowlands las pudiera hacer. Aunque su equipo planeaba unirse oficialmente la próxima temporada, su gremio todavía era un gremio de jugadores. No podía hacer nada si nadie quería trabajar en ese momento. Este es el tipo de momento en el que podría aparecer una oportunidad. Todo el mundo está viendo las finales, así que si nos centramos en buscar jefes, podríamos obtener enormes ganancias. No olvides que muchos de los jefes aún no han aparecido. ¿Qué pasa si de repente aparecen varios durante el partido? ¿Estás a punto de convertirte en un jugador profesional y todavía te interesa ver el partido en vivo? Cuando estudias partidos, tienes que seguir repitiéndolos hasta que quieras vomitar. Perderse un partido no será el fin del mundo. Yeshu instó a Lowlands Las. El contenido del partido es secundario, lo más importante es saber quién será el campeón de esta temporada. Dijo Lowlands Las. Samsara. Dijo Yeshu. Lowlands Las se dio cuenta de inmediato. ¿Vendiste la guía de Samsara? ¿No es eso obvio? ¿No notaste que los personajes de Samsara de repente mejoraron drásticamente? Dijo Yeshu. Oí sobre ello. Dijo Lowlands Las. Y ahora sabes la razón. Pero eso no significa necesariamente que ganarán la final con seguridad, ¿no? Dijo Lowlands Las. Si juegan mal, no hay nada que decir. Dijo Yeshu. ¿Entonces estás diciendo que mientras jueguen normalmente, Samsara definitivamente ganará? Dijo Lowlands Las. No quiero decir que esté garantizado, pero prefiero Samsara. Dijo Yeshu. Ahora quiero ver el partido aún más, dijo Lowlands Las. Simplemente deja tu juego abierto a un lado. Si surge alguna información, simplemente avíseme. ¿No es que todos en tu gremio se han ido? Solo haz que estén atentos a los jefes salvajes. Dijo Yeshu. Bien. Lowlands Las cedió. Espero escuchar buenas noticias. Dijo Yeshu. Espero que no aparezca un jefe. Lowlands Las solo tenía la cerilla en su corazón. No había sido fácil convencer a Lowlands Las de que no desaprovechara esta oportunidad. Yeshu obviamente también tenía que estar atento al juego. Cuando veían partidos en Happy, normalmente no bajaban las escaleras. Usaron el proyector en su sala de práctica. Todo ya estaba preparado, pero Chengguo no estaba allí. Naturalmente, el cibercafé se llenó más porque llegó el momento de la final. Como jefe, Chengguo bajó personalmente para vigilar todo en caso de que surgiera algo inesperado. ¿No vas a ver el partido? Wei Chen vio que Yeshu todavía estaba jugando. El partido comenzaría en unos minutos. Los dos bandos ya estaban sentados. Yeshu le explicó una vez más a Wei Chen la buena oportunidad que era en este momento. Wei Chen se sintió un poco conmovido por sus palabras, pero aún así refutó: sigo siendo el ex capitán de Blue Rain. Siento que debería apoyar seriamente a mi equipo madre. Acabas de vender una gran ventaja a los oponentes de tu equipo madre. Recordó Yeshu. Wei Chen se dio una palmada en la frente. De repente pareció darse cuenta de lo que había hecho. Por eso digo. En su lugar, vayamos a la mazmorra. Dijo Yeshu. Su Lord Grimm se dirigió hacia una mazmorra de nivel 70. Cuando llegó al nivel 70, tuvo que prestar mucha atención a su equipo. El equipo de fabricación propia era su objetivo final. Por ahora, solo podía conformarse con lo que el juego le proporcionaba actualmente. Yeshu tenía algunas ideas sobre qué equipo naranja, morado y azul quería. ¿Qué mazmorra? Preguntó Wei Chen. Miró hacia la pantalla de Yeshu y arqueó las cejas. Inmediatamente maldijo: joder,
¿Cómo se supone que debo mirar mientras limpio esta mazmorra? Yeshua estaba parado afuera de la entrada de una mazmorra de nivel 70 para 5 personas. Capítulo 650. Hacer dos cosas a la vez. Izquierda, izquierda, izquierda. Interrumpir, interrumpir, interrumpir. Retiro, retiro, retiro. Los constantes gritos que provenían de la sala de práctica de Happy ahogaron casi por completo los comentarios de la final. Era difícil creer que estos muchachos estuvieran manejando una mazmorra fácil para 5 jugadores, más aún con 2 exprofesionales y 2 jugadores con habilidades mecánicas. Después de encargarse de otra situación caótica, los 4 soltaron un suspiro de alivio. No era que la mazmorra fuera difícil, sino que ninguno de ellos estaba completamente concentrado en jugar. Incluso Yeshua, que había instado a todos a dirigir la mazmorra, también echaba un vistazo al partido en curso de vez en cuando. Un pequeño paso en falso y la situación se convirtió en un caos. Su progreso a través de la mazmorra no fue fácil. Cada pequeña ola de monstruos era como si se hubieran encontrado con un jefe final. Si no fuera por sus altos niveles de habilidad, ¿quién sabía cuántas veces habrían muerto ya? Al final, no lograron despejar la mazmorra cuando aún quedaba un tercio de la mazmorra por recorrer. Yo digo que si realmente necesitamos equipo, en lugar de administrar mazmorras, ¿por qué no simplemente encontrar algunos jugadores deambulando y matarlos? Dijo Wei Chen enojado. En su opinión, obtener equipo como el que los jugadores normales obtienen al correr mazmorras era una completa pérdida de tiempo. En cambio, si vieran un buen equipo en un jugador, sería más eficiente tratar directamente a ese jugador como un jefe y matarlo para que caiga su equipo. Además, este método dependía menos de la suerte. Si querías el equipo de una determinada clase, simplemente mata a un jugador de esa clase. Un mago de batalla obviamente no usaría el equipo de un Blade Master. Encontrar una pieza de equipo específica al ejecutar mazmorras fue mucho más problemático. Había un total de 24 clases en Glory y cada clase tenía su propio equipo respectivo. Muy pocas clases compartían equipo. En la mazmorra que acababan de ejecutar, no habían encontrado ningún equipo adecuado de los 2 jefes que habían logrado matar. Lo único que podían hacer con los equipos de otras clases era venderlos o encontrar a alguien con quien comerciar, lo que también consumía mucho tiempo. Wei Chen sintió que hacer este tipo de práctica adecuada y recta estaba por debajo de él. ¿No tienes miedo de que el jefe te eche si matas gente al azar para obtener equipo? Dijo Yeshua. No es como si ella estuviera aquí ahora mismo. Steam Boon, Little Tang, no se lo dirás, ¿verdad? Wei Chen dijo, son ustedes quienes obtendrán el equipo. Deja de tonterías. Dijo Yeshua. Esta realmente no es una buena manera de hacer las cosas. Incluso vale más la pena usar dinero para comprar equipos. De lo contrario, el tiempo necesario es demasiado largo. Dijo Wei Chen. ¿Crees que no lo sé? Realmente necesito un equipo de esta mazmorra y no lo vi en el mercado. Dijo Yeshua. ¿Qué necesitas? Preguntó Wei Chen. Colgante de viento ascendente. Dijo Yeshua. Oh, ese. ¿Quieres acumular poder de salto? Wei Chen entendió de inmediato. Era un equipo bastante famoso. Cualquier cosa que surgiera de una mazmorra de 5 jugadores no se consideraría demasiado valiosa. Sus estadísticas básicas, como su resistencia mágica, no se podían comparar con las caídas de mazmorras de 10, 20 o 100 jugadores. La pequeña bonificación de inteligencia y espíritu no movería ninguna clase mágica, pero su más 8 al poder de salto fue su único punto destacado. Fue el bono más alto de cualquier colgante. Sin embargo, si este más 8 al poder de salto valía la pena sacrificar la resistencia mágica e incluso otras estadísticas básicas era algo que debía considerarse. Normalmente, cualquier clase que no requiriera inteligencia o espíritu ni siquiera consideraría este colgante. El sacrificio fue demasiado. Sin embargo, Lord Grimm de Yeshua era un personaje no especializado, que podía usar habilidades de las 24 clases. Cualquier estadística era valiosa para él, por lo que se decidió por este colgante. Sin embargo, a pesar de que este colgante Raishin Wind salió de una mazmorra de 5 jugadores, todavía era un equipo naranja, por lo que naturalmente tenía una tasa de caída muy baja.
Con una tasa de caída muy baja y una demanda baja, nadie trataría este tipo de equipo como un bien valioso. Esta mazmorra había sido una de las primeras mazmorras de nivel 70 que se agregaron al juego, por lo que vinieron pocos jugadores. Como resultado, era raro ver un colgante Rising Wind en el mercado. Yeshiu solo podía depender de su suerte. Wei Chen fue bastante clara acerca de las circunstancias, por lo que no dijo nada más. La final ya había llegado a la parte de competición por equipos. Los 4 personajes estaban en medio de la mazmorra mientras sus jugadores observaban el partido. Se presentaron las alineaciones de los 2 equipos. Cada personaje tenía sus propias características. Posteriormente, el comentarista y el invitado hicieron predicciones. Ya no era un secreto si los puntos de habilidad de Samsara habían mejorado o no. Era solo que nadie tenía un número exacto y Samsara, naturalmente, no lo anunciaría al público. El comentarista y el invitado hicieron sus conjeturas. Cuando Yeshiu y los demás escucharon sus conjeturas, supieron que estaban siendo demasiado conservadores. Ninguno de ellos se atrevió a decir que Samsara tenía personajes con puntos de habilidad al máximo. Solo supusieron que estos personajes podrían tener la mayor cantidad de puntos de habilidad en toda Gloria. Por otra parte, Yeshiu no sabía si el personaje de Zhou Zekai o Jian Botao realmente alcanzó los 5000 puntos de habilidad o no. Según la tasa de caída, no debería haber sido un problema, pero quién sabe si su suerte se volvió mala. Luego de escuchar un rato el comentario del comentarista e invitado, el partido comenzó oficialmente. La clasificación de un equipo en la temporada regular podría darle una ventaja en los playoffs. Por ejemplo, el equipo Blue Rain obtuvo el primer lugar en la temporada regular, por lo que para los 2 partidos jugados en la final, el equipo Blue Rain jugaría su primer partido como visitante y el segundo como local. Esto les permitió descubrir cómo utilizar plenamente su ventaja de jugar en casa en función de cómo fue el primer juego. El primer partido de la final sería el partido en casa de Samsara, por lo que tenían derecho a elegir el mapa. Al final, Samsara eligió el mapa hierba soplando en el viento. Este era un mapa lleno de hierba alta, por lo que el terreno podría brindar protección al equipo. Sin embargo, la hierba alta solo bloqueaba la visión. No ayudó a defenderse de un ataque. Para usar esto como su mapa, Samsara claramente planeaba realizar ataques agresivos. Había muchas formas diferentes en que un equipo podía utilizar un mapa a su favor, pero generalmente seguían una regla. Después de elegir el mapa y los 2 equipos dieron su visto bueno, rápidamente comenzarían el partido. La cámara giró alrededor del mapa mientras la audiencia vitoreaba. Los 2 equipos inmediatamente comenzaron a moverse tan pronto como subieron. Obviamente, Samsara estaba muy familiarizado con el mapa elegido. En las finales de la 8ª temporada de Glory, el primer ataque había sido la charla basura de Huang Xiaotian. Para la gente que detectaba las palabras superfluas, fue una apertura bastante decepcionante. El camarógrafo inmediatamente cambió al objetivo de Huang Xiaotian, el gran artillero de Zhou Zekai, Cloud Pierce. Cloud Pierce no tenía ninguna intención de darse la vuelta. Simplemente arrojó una granada detrás de él. Ya sea que Huang Xiaotian estuviera diciendo la verdad o no, Zhou Zekai probablemente decidió que sería mejor defenderse por si acaso. La explosión de su granada fue el primer sonido de todo el partido. Oh, me han golpeado. Otra serie de palabras apareció en todo el chat. Joder, pelea ya, ¿por qué tienes que hablar tanto? Los jugadores ni siquiera habían reaccionado todavía, pero el comentarista ya empezaba a impacientarse. Por supuesto, el comentarista solo podía decir esto en su cabeza. En voz alta, su única opción fue decir, Huang Xiaotian del equipo Blue Rain ya ha comenzado a acosar verbalmente a sus oponentes, ¿pero es efectivo contra Samsara? Tendremos que esperar y ver. Este comentarista claramente no era fanático de Huang Xiaotian. Tuvo que contenerse para no expresar sus verdaderos sentimientos y expresó una postura más neutral. Mira mi espada. 4 palabras aparecieron en la pantalla. Los jugadores de Samsara permanecieron impasibles. De repente, la luz de una espada salió volando de un trozo de hierba. Traveling Rain había comenzado a atacar. Sin embargo, su objetivo no era Cloud Pierce, sino el clérigo de Fang Minghua, Laughing Son.
Pero si este tipo de emboscada fue suficiente para causarles problemas, Samsara no debería haber elegido este mapa para la final. Para empezar, los jugadores de Samsara claramente estaban preparados para este tipo de emboscada. En el instante en que la hierba se rompió, Laughing Son de Fang Minghua se movió. Rápidamente arrojó un fuego sagrado a sus pies y saltó hacia un lado. Puso su cruz frente a él y una luz blanca sagrada se disparó como una linterna. La hierba verde estaba iluminada por la luz blanca y se podía ver una figura escondida en el interior. Después de que la luz de la espada falló, la figura no se apresuró hacia adelante, sino que retrocedió. Los jugadores practicados de Samsara inmediatamente centraron sus ataques hacia ese lugar para despejar el campo. Capítulo 652. Tácticas del equipo Blue Rain. A pesar de que la charla infantil de Huang Shaotian arruinó la hermosa escena, el brillante escape que había hecho no pudo borrarse de sus recuerdos. El público esperaba una reproducción en cámara lenta para poder revisitar esa brillante fuga una vez más. En cambio, la cámara se alejó para permitir que la audiencia viera que los otros 4 miembros del equipo Blue Rain habían dado vuelta silenciosamente detrás del equipo Samsara mientras Traveling Rain de Huang Shaotian los había estado distrayendo. ¡Ah! Muchos fanáticos de Samsara gritaron alarmados, muriendo por subir y advertir a los jugadores. Desafortunadamente, esto era algo que no podían hacer por mucho que lo intentaran, incluso para los miembros de la audiencia presentes en el partido. No importa lo fuerte que gritaran, no podrían penetrar las cabinas insonorizadas que rodeaban a los jugadores. Los jugadores estaban completamente concentrados en los alrededores de Grass Blowing in the Wind. Sin embargo, a pesar de que Samsara estaba a punto de ser emboscada por el equipo Blue Rain, parecía como si todavía tuvieran planes para Traveling Rain mientras avanzaban en la dirección hacia la que Traveling Rain había escapado. Cerca. Los 4 jugadores del equipo Blue Rain ya se habían acercado. A los aficionados del equipo local se les subió el corazón a la garganta. Los aficionados del equipo visitante también sudaban nerviosamente. ¡Ataque! Los otros 4 miembros del equipo Blue Rain finalmente alcanzaron una posición satisfactoria. Sus personajes se escondían entre la hierba, preparándose para atacar usando todo tipo de habilidades ofensivas. Diferentes habilidades requerían diferentes activaciones. Los jugadores también tenían diferentes velocidades de manos, por lo que cada habilidad requería una cantidad diferente de tiempo de preparación. Sin embargo, el equipo Blue Rain liberó sus habilidades ofensivas al mismo tiempo. Tormenta carmesí. Entre los ataques, el que tuvo mayor impulso provino del Brilliant Edge de Yufeng. Fue directamente a una de las habilidades Berserker de nivel 70 como su primer movimiento. Rushing Thunder Sword, el arma plateada del Berserker número 1 de Glory, poseía una habilidad pasiva que imbuía sus ataques con el elemento ligero. Al mismo tiempo, Receding Tides lanzó su ataque. Extendió ambas manos en el aire donde una ráfaga de fuerte energía cayó desde el cielo. Habilidad de Maestro y golpe perforador del cielo. Aunque la habilidad fue nombrada como Sky Piercing Strike, en realidad no era necesario lanzarla hacia el cielo. Ya sea hacia el terreno plano o en otros ángulos o posiciones, siempre que puedas completar con éxito las acciones requeridas, entonces el movimiento podría usarse. Tormenta carmesí, puerta de la muerte, golpe perforador del cielo. Todos los movimientos iniciales lanzados por el equipo Blue Rain fueron movimientos de alto nivel que cubrieron un área amplia. Evidentemente, planeaban infligir graves daños a Samsara de un solo golpe. Nadie hubiera pensado que el equipo Blue Rain tomaría la iniciativa en su partido fuera de casa. El acoso de Huang Shaotian llamó la atención de Samsara, mientras que los otros miembros del equipo aprovecharon la oportunidad para acercarse y desatar poderosos ataques. Por el contrario, fue el equipo Blue Rain quien aprovechó la función Grass Blowing in the Wind y le dio al equipo Samsara una ola de sorpresas. Acompañando esas oleadas de ataques estaban los fanáticos del equipo Blue Rain vitoreando, mientras que los fanáticos de Samsara apretaron sus primeros con puñados de sudor. ¿Cómo desactivaría el equipo local estos ataques ofensivos? No los desactivaron. Cuando los jugadores del equipo Samsara se dieron cuenta de lo sucedido, los ataques realizados por los 3 jugadores del equipo Blue Rain llovieron sobre ellos, cubriendo toda el área. Debido a la existencia de Death's Door,
una habilidad que tenía un destacado control de multitudes. Los jugadores del equipo Samsara querían evitar ser atrapados por los tentáculos de Deathsdoor mientras intentaban huir de su alcance, por lo que era inevitable que recibieran daño. De los otros dos ataques. Después de ser restringido por los dos ataques, esquivar los tentáculos de la Puerta de la Muerte volvió a ser un problema. Bajo tal coordinación, esquivar definitivamente no era el mejor método. A pesar de que el daño de Crimson Storm y Sky Piercing Strike fue terrible, en este momento, el núcleo de las oleadas de ataques del oponente fue definitivamente la Puerta de la Muerte de los brujos. Fue Deathsdoor lo que hizo que los jugadores de Samsara se sintieran atrapados sin salida. La clave era romper el control de la Puerta de la Muerte. Inmediatamente después de eso, no fue tragado porque el escudo sagrado se había roto. ¡Puh! Un chorro de sangre brotó entre los ojos de Soul Speaker. Es suficiente con atravesar mi escudo sagrado, aún tienes que superarme. Pensó Su Jingxi, cuando escuchó un sonido similar proveniente de detrás de él. ¡Puh! Capítulo 653. El límite de los límites pupú. Estos dos sonidos resonaron prácticamente al mismo tiempo. Su Jingxi no necesitó darse la vuelta para saber qué había sucedido. El snipe de Cloth Pierce había provocado un efecto de penetración. Un agujero sangriento apareció entre los ojos de Soul Speaker y Shuoxar. Sin embargo, esto solo está en el juego. Si una persona real fuera golpeada así, ¿cómo podría no morir? Por supuesto, si esto fuera la vida real, no sería solo un agujero. Un disparo poderoso como Thunder Snipe causaría directamente que la cabeza explotara. Pensar que esto sucedería. Su Jingxi se sorprendió. Vio terminar la Puerta de la Muerte. Los tentáculos negros, que habían atrapado a los personajes de Samsara, rápidamente los soltaron y se retiraron hacia la puerta. La puerta giratoria pronto desapareció en el vacío. Los personajes liberados por los tentáculos negros fueron arrojados según su trayectoria original. A partir de esto, se pudo ver que los tentáculos negros se habían estado balanceando salvajemente, pero incluso en estas circunstancias, Zhou Zekai había usado Thunder Snipe para golpear a su objetivo con precisión y producir los efectos deseados. Este era un jugador as. El jugador estrella de Samsara. El actual jugador número 1 de todo Glory, Zhou Zekai. Los 5 jugadores de Samsara bajaron al suelo e inmediatamente se levantaron. Esto no fue nada difícil para los jugadores profesionales. Luego, el equipo Samsara comenzó su feroz contraataque. Cloth Pierce de Zhou Zekai tomó la delantera. Abrió fuego mientras corría, haciendo volar la hierba. Los 4 miembros del equipo Blue Rain estaban rodeados por todos lados. Las ondas vacías de Jian Botao apuntaron con su espada y lanzaron una formación de ondas eléctricas. La brillante bola de electricidad hizo temblar las 15 unidades de hierba circundantes. Aunque la formación de ondas eléctricas no era tan aterradora como la Puerta de la Muerte, el rayo generado por esta habilidad era mucho más rápido que los tentáculos. A menos que estuvieras fuera del radio de 15 unidades, sería casi imposible escapar. Bajo la supresión del Cloth Pierce de Zhou Zekai, ¿cómo sería tan fácil salir del alcance? Incluso los ataques normales tuvieron un breve aturdimiento. Bajo el control de Zhou Zekai, su represión se mostró hasta el límite. Los personajes del equipo Blue Rain tenían dificultades para moverse. Al final, ninguno de ellos pudo escapar del alcance de la formación de ondas eléctricas y fueron alcanzados por el rayo proveniente de la bola de electricidad. El más miserable de ellos fue el Shuoxar de Yu Wenzhou. Zhou Zekai claramente le dio más importancia al capitán del equipo Blue Rain y le dio un trato especial. La mayoría de sus balas apuntaban a Shuoxar. Los otros 3 jugadores escaparon de la formación de ondas eléctricas después de ser alcanzados por un rayo una vez. Sin embargo, Shuoxar fue golpeado 2-3 veces. Los jugadores del equipo Blue Rain no podían simplemente quedarse quietos y ver a su capitán ser alcanzado por un rayo. Los personajes de Yu Feng y Shen Xiao corrieron hacia adelante juntos, pero fueron bloqueados por Wu y Lu Boyuan de Samsara. Las mareas habían cambiado. Después del ataque sorpresa del equipo Blue Rain a Samsara, Samsara respondió ferozmente. El Shuoxar de Yu Wenzhou estaba luchando dentro de la formación de ondas eléctricas.
Incluso si no muriera, seguiría gravemente herido. Los espectadores miraron nerviosamente. Sus mentes estaban completamente concentradas en los personajes que peleaban. En este momento, siempre había algo que se había descuidado, como el repentinamente silencioso Huang Shaotian. Si realmente hubiera desaparecido, Traveling Rain no sería llamado el Santo de la Espada. En medio de la intensa batalla, una sombra apareció de repente detrás del equipo Samsara. Una luz azul atravesó el cielo. El arma plateada de Traveling Rain, Ice Rain, se dirigió directamente hacia el clérigo de Samsara, Laughing Son. Fang Minghua notó el ataque. Laughing Son saltó lejos de la espada, pero los ataques de Traveling Rain no se detendrían allí. La luz de la espada brotó repentinamente de la hoja. Aunque el estilo de juego de Huang Shaotian era como el de un asesino, su personaje seguía siendo un Blade Master. Blade Masters no tenía las mismas habilidades de ataque furtivo sucias o insidiosas que los Assassins. Cada movimiento de espada, ya fuera rápido o lento, ligero o pesado, todos eran rectos y justos. Los clérigos tenían cierta capacidad de ataque, pero definitivamente no podían enfrentarse a Blade Masters en combate cuerpo a cuerpo. Una vez que Traveling Rain se acercó a él, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Sin embargo, como jugador profesional, Laughing Son puede estar en el lado perdedor. El jugador Fang Minghua no entró en pánico. Capítulo 654. Tarjeta Trump versus Tarjeta Trump. Cualquiera con una posición inicial en el equipo Blue Rain o el equipo Samsara definitivamente era hábil. Gui luchó uniformemente contra el nivel All-Star Yu Feng por un solo momento. Ambos eran jugadores profesionales. Discutir sobre quién era mejor o peor no daría una respuesta definitiva. Los resultados solo pudieron determinarse una vez concluida la pelea. En una batalla real, cualquier pequeño detalle puede ser un factor decisivo. No era algo que pudiera predecirse sobre el papel. Es posible que Gui haya estado luchando de manera uniforme con Yu Feng, pero una vez que Traveling Rain de Huang Shaotian se unió a la batalla y el dúo Blade Master y Berserker combinaron sus ataques, Gui ya no pudo soportarlo. Huang Shaotian y Yu Feng no habían sido compañeros de equipo durante solo 1 o 2 días. Su coordinación entre sí no fue tan simple como que 1 más 1 es igual a 2. Los asesinos tenían poca defensa y salud. Frente a la ráfaga combinada de ataques, su asesino rápidamente perdió salud. Afortunadamente, el clérigo de Samsara, Fang Minghua, pudo rescatarlo. Su personaje Laughing Son levantó el arma plateada, Angel's Protection, mientras la luz sagrada destellaba repetidamente, ayudando a Gui a sobrevivir un poco más. En el otro lado de la batalla, Fou Zekai había descubierto dónde estaba el cuerpo real, por lo que no iba a quedarse sentado perdiendo más tiempo. Cloud Pierce cambió de dirección para rescatar a Gui. Esta era una de las ventajas de las clases Gane. Tenían ataques de largo alcance, por lo que podían brindar apoyo más rápido. Solo necesitaba levantar las manos y las balas llegarían. En comparación, si el Blade Master de Huang Shaotian tuviera que ir a rescatar a alguien, no importa que tan rápido corriera, nunca sería tan rápido como una bala. Nadie ignoraría un ataque del gran artillero, pero recibir el ataque bajo la protección de la activación de vida de un paladín era otra cuestión. La activación de vida aumentó la regeneración de salud de un personaje. Fue especialmente efectivo para personajes con equipos que tenían efectos de regeneración de salud. Con Life Activation, fue posible negar completamente los efectos de los ataques de bajo daño. Cuando Wei Chen todavía estaba en la alianza, Yeshu ni siquiera tenía 20 años todavía, por lo que también podía considerarse un niño pequeño en su adolescencia en ese momento. Así que de eso estabas hablando. Wei Chen se dio una palmada en la pierna. No fue eso porque cuando este mayor vio tu rostro repulsivamente feo y tus ojos astutos, con mis ojos enfocados en las calles, pude ver fácilmente ese aura de maldad a tu alrededor? Si no te dejara ganar los campeonatos, alguien como tú podría adoptar una personalidad vengativa e infligir un gran terror a la sociedad. Como ciudadano de este país, solo podía abandonar el juego y permitirte ganar el campeonato. Y tuve que hacerlo 3 veces para evitar que ocurriera una tragedia tan grande. Ahora que has crecido, este mayor ya no necesita que me pagues. Dale un respiro a este viejo. ¿Te estás sacando eso del culo?
Te busqué específicamente para unirte a nuestro equipo para que finalmente pudieras ganar un campeonato por una vez. Esta es mi disculpa por haberte ganado tanto ese año, pero tenemos que dejar una cosa clara. Solo te golpeé una vez, así que solo puedo dejarte ganar una vez. El resto lo tienes que ganar con tu propio esfuerzo. Mire a esos jóvenes en la pantalla. Su tenacidad y pasión por ganar es algo de lo que debes aprender. Ja, ja. Tang Rou se rió. Volvió su atención al partido y dejó de escuchar su discusión. El comienzo de la discusión parecía haber sido mitad verdad y mitad mentira, pero cerca del final, los dos comenzaron a decir tonterías. Aunque cuando Stimmt-Bun escuchó, miró fijamente a Ye-Hyu y murmuró para sí mismo: yo también tengo los ojos puestos en las calles. ¿Por qué no veo un aura de maldad? Ja, 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 bollo al vapor, mira. Ah. Wei Chen escuchó su murmullo y se rió. Estaba a punto de decir algo, pero sus ojos habían estado observando el partido todo el tiempo. El equipo Blue Rain tenía el control del partido, cuando de repente su control se rompió. Una vez más, la persona que cambió el rumbo del partido fue el gran artillero. Zhou Zekai giró ferozmente el arma de Cloud Pierce y comenzó a atacar al Shuoxaar de Yu Wenzhou. Esta acción había sido planificada de antemano. El deber de Su Jingxi era bloquear sus balas. Ahora que cambió su atención a un objetivo diferente, el lenguaje del alma de Su Jingxi no pudo llegar a tiempo. Los ataques del Sharpshooter cubrieron un amplio rango. En cuanto a Yu Wenzhou, una batalla de velocidad de manos era su némesis. Capítulo 656. A toda costa que Shuoxaar fuera el primero en caer en la final fue un resultado inesperado. Yu Wenzhou era tanto la mayor fortaleza como la mayor debilidad del equipo Blue Rain. Todo el mundo lo sabía. El equipo Blue Rain no fue la excepción. Por lo tanto, el equipo Blue Rain nunca descuidó su protección hacia Shuoxaar. Sin embargo, en la final, Shuoxaar fue el primero en caer. Aunque el equipo Samsara había sacrificado a uno de los miembros de su equipo, fue un intercambio extremadamente bueno para ellos. Los fans del Team Blue Rain estaban muy preocupados por esta muerte. En el campo, el equipo Blue Rain estaba claramente un poco nervioso. Los jugadores de reserva de ambos equipos entraron automáticamente. Aunque todavía era una situación de 5 contra 5, el equipo Samsara aprovechó la oportunidad para lanzar una ola de ataques. Pero el equipo Blue Rain seguía siendo el equipo número 1 durante la temporada regular y un equipo que había llegado a la final. Aunque la partida anticipada de Yu Wenzhou los afectó mucho, su pérdida no los haría colapsar por completo. Los 5 jugadores del equipo Blue Rain se mantuvieron firmes y se desarrolló otra competencia muy reñida entre ellos y el equipo Samsara. Aunque Yu Wenzhou ya no estaba en el campo y no podía liderar el equipo ni establecer formaciones, sus tácticas y conocimientos se filtraron imperceptiblemente en el equipo después de jugar juntos durante tanto tiempo. A pesar de que él no estaba allí, el equipo Blue Rain seguía siendo un equipo que se coordinaba bien entre sí. Así debería ser un equipo profesional. Innumerables fanáticos continuaron mirando preocupados. La salud de los personajes de ambos lados siguió cayendo. Incluso con los sanadores, no podían mantener a sus compañeros de equipo con plena salud. Esto era PvP, no PvE. La batalla cambiaba constantemente. La curación tenía que seguir de cerca el ritmo de la batalla. Cada habilidad y gota de maná debía utilizarse de manera eficiente. En este tipo de pelea de alto nivel, nadie tuvo la oportunidad de desperdiciar. Una sola curación excesiva podría ser un factor decisivo en un partido. A veces hubo jugadas brillantes y otras veces errores en los tiros de ambos equipos. A medida que la pelea avanzaba y avanzaba, la salud y el maná de todos cayeron. El partido se acercaba al final, que requería un juego perfecto. Ambos lados estaban completamente concentrados. Aparte de que Huang Shaotian charlaba en todo el chat, las tensiones estaban en su punto máximo. ¿Las charlas basura de Huang Shaotian habían afectado este partido? Aunque los otros jugadores del equipo Samsara no eran tan silenciosos como Zhou Zekai, aún así siguieron a su jugador estrella. Por lo tanto, su equipo generalmente estaba callado y rara vez hablaban en toda la conversación. Al enfrentarse a la charla basura completamente ilógica y estúpida de Huang Shaotian,
el equipo Samsara no se molestaría en provocar problemas. Pero Hwang Xiaotian seguiría charlando constantemente en todos los chats, aunque nadie respondiera. Nadie sabía lo que sentían los jugadores del equipo Samsara. Por cómo iba el partido no parecía que hubieran cometido demasiados errores. O tal vez estos errores fueron el resultado de su charla basura. Si Hwang Xiaotian no estuviera hablando basura sin parar, ¿habría sido más perfecto su juego? Los efectos de hablar basura fueron difíciles de probar. Viento en contra, doble puñalada, dragón ascendente, fénix que cae, golpe de espada desgarra el cielo. Hwang Xiaotian no perdió su característica distintiva de oportunista. De repente encontró una apertura en medio de la ola de ataques. Antes de que alguien pudiera interrumpirlo, encadenó una serie de ataques al Blade Master del equipo Samsara, Dumin. Contra su propia clase, Hwang Xiaotian parecía ser aún más despiadado. Después de completar este combo, lo terminó con un Immortal Gaix de Wei. Cuando el Blade Master de Dumin voló hacia atrás, ya había muerto. Antes de que Hwang Xiaotian pudiera sentirse feliz por su muerte, rápidamente se dio la vuelta. Ban 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 ban. Para Hwang Xiaotian, la mayoría de los ataques de un francotirador podrían describirse con una sola palabra. Estallido. Se podían escuchar repetidos sonidos de armas junto con puñetazos y patadas. Al mismo tiempo que Hwang Xiaotian mató a un oponente, Fou Zekai también mató a uno. Mierda, uno contra un yo. Hwang Xiaotian gritó en toda la charla. Traveling Rain corrió hacia Cloud Pierce con un triple slash. Pero Fou Zekai aún no había terminado. Continuó disparando. Si nadie lo detenía, pronto mataría a un segundo jugador. Con Traveling Rain acercándose, Fou Zekai no se atrevió a ignorarlo. Cambió temporalmente de objetivo. Se retiró, mientras apuntaba con su arma a Traveling Rain, corriendo mientras atacaba. Joder, quédate quieto, deja de correr. Gritó Hwang Xiaotian. Parecía como si Zhou Zekai fuera un cobarde, pero cualquiera que jugara a Glory sabía que aunque los Sharpshooters tenían habilidades de combate cuerpo a cuerpo, era mejor mantenerse a distancia y aprovechar sus habilidades de largo alcance. Si no tuvieras la capacidad de acercarte a tu oponente, serías condenado a muerte. Las acciones de Zhou Zekai fueron muy normales. Las burlas de Hwang Xiaotian estaban siendo deliberadamente provocativas, pero, de nuevo, responderle a Hwang Xiaotian era simplemente provocar problemas sin razón de todos modos. Los mejores jugadores de ambos equipos se enfrentaron. Todos esperaban que salieran más chispas. Pero a pesar de que Hwang Xiaotian constantemente maldecía a Zhou Zekai, Traveling Rain no completó su triple slash y se dio la vuelta. Su objetivo no era Cloud Pierce. Hwang Xiaotian había cambiado de objetivo, pero su charla basura todavía era hacia Zhou Zekai. Era muy obvio también. La mayoría de la gente se habría sentido confundida y desorientada por el cambio. Incluso podrían pensar que Hwang Xiaotian se había equivocado y se había equivocado de persona. Pero los jugadores profesionales no se verían afectados tan fácilmente. Cuando Traveling Rain se acercó a Fang Minghua no entró en pánico. Hizo que Laughing Son se retirara tranquilamente para proteger a sus otros compañeros de equipo. El equipo Blue Rain parecía haber recibido el mismo orden. Todos ellos se lanzaron en una dirección. Parecía que estaban decididos a matar a Laughing Son de una vez por todas. Zhou Zekai. La persona que volvió a destacar fue Zhou Zekai. Zhou Zekai aprovechó al máximo la amplia cobertura que poseían las clases de largo alcance. Cloud Pierce disparó con sus dos armas para retrasar los movimientos de los otros tres jugadores del equipo Blue Rain. Al final, se convirtió en una situación en la que el equipo Samsara tenía rodeado a Traveling Rain. Ambos equipos tenían una situación de 1 contra 3 en un lado y una situación de 3 contra 1 en el otro lado. Pero para el equipo azul, su 3 contra 1 los puso en desventaja. Incluso si cambiaran de objetivo a Cloud Pierce, todavía estaba muy lejos. Para cuando llegaron los tres, es posible que Traveling Rain ya esté muerto. Hwang Xiaotian era sin duda un dios superior, pero luchar 1 contra 3 era exagerado. También fue el final. A ninguno de ellos le quedaba mucha salud. Incluso huir en una situación de 1 contra 3 podría resultarle difícil. Joder, 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 joder,
Joder, joder. Cuando escribió un montón de malas palabras, se encendió una luz amarilla en su computadora, dándole una advertencia a Huang Xiaotian. El F***CK de Huang Xiaotian no era una palabra apropiada para usar. Si solo lo usara una o dos veces, todos harían la vista gorda, pero tenían que dar una advertencia para un montón de ellos seguidos. Espada, 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 espada. Huang Xiaotian inmediatamente cambió de palabra. No se atrevía a ir en contra de las reglas y seguir jurando. Si recibía suficientes advertencias, sería expulsado del partido. En cuanto a Shizu, espada, significaba, mira mi espada, o, sucio, 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 TLN. La palabra para sucio y espada suena igual en chino, nadie lo sabía. Después de todo, usar la palabra espada sola no era algo común. Huang Xiaotian tomó su decisión. La velocidad de su mano estalló. Traveling Rain no intentó retirarse. Blandió su espada para luchar contra los tres enemigos. El partido llegó al final. Sin mucha salud, retirarse sería peor, por lo que Huang Xiaotian planeaba hacer todo lo posible para causar el mayor daño posible antes de morir. Sangre salpicada por todas partes. Parte de la sangre salió volando de los otros tres personajes, pero hubo algo que salió volando de él. Huang Xiaotian intentó hacer un trato. No 1 por 1, sino 1 por 3. No pensó que podría matar a los tres jugadores enemigos o incluso matarlo a él mismo. En cambio, quería reducir su salud lo suficiente como para que los demás pudieran acabar con ellos. El resto depende de ustedes. Las últimas palabras de Huang Xiaotian no fueron palabrería. Traveling Rain cayó, pero sus tres oponentes habían perdido mucha salud a cambio. Era muy posible que el equipo Blue Rain pudiera abandonar todo lo demás y eliminarlos directamente de una sola vez. Luego, se convertiría en un 3v1. El partido terminaría pronto. El equipo Samsara no se acobardó. Los tres jugadores enfrentaron los ataques de los jugadores restantes del equipo Blue Rain. Al final, los tres jugadores del equipo Samsara cayeron, pero pudieron derribar al paladín del equipo Blue Rain con ellos. Sin darles ninguna pausa, llegó el Cloud Pierce de Zhou Zekai. Era un 2 contra 1, pero el jugador restante del equipo Samsara era Zhou Zekai. Aparte de curarse, no había nada que Zhou Zekai no pudiera hacer. Todos sabían que el partido concluiría pronto. Aunque Zhou Zekai era hábil, todavía se enfrentaría a dos enemigos. Puede que Cloud Pierce esté en mejores condiciones que los dos personajes de su oponente, pero todavía no le quedaba mucha salud ni maná en este momento. Estallido. Un solo estallido resonó por todo el campo. Brilliant Edge cayó. Después de que Cloud Pierce se levantó, solo le quedaba un poco de salud, pero aún parecía tan tranquilo como siempre. Cuando la cámara apuntó a Zhou Zekai, no se pudo ver su calma. Desde la cámara solo se podía ver su nerviosismo. Aún así, la emoción tras ganar no se podía ocultar. El público estalló en vítores. Este era el estadio local del equipo Samsara. Su victoria fue una victoria en la final. En la primera ronda, el equipo Samsara venció al equipo Blue Rain, 7,5-2. Capítulo 657. La Guerra Popular. Cuando terminó el partido, todos dieron un suspiro de alivio, incluso los fanáticos del equipo Blue Rain. Este partido había sido tan brillante como intenso. Desde el primer choque entre ambos equipos, la lucha no cesó hasta que solo quedó un jugador. Este tipo de partidos no se veían comúnmente. La ferocidad de las finales de esta temporada hizo que toda la multitud sintiera que valía la pena verlas en vivo. 7,5-2. La ventaja del equipo Samsara parecía bastante grande. Sin embargo, los jugadores familiarizados con la escena Glory sabían que estos puntos no tenían el mismo peso que un deporte como el fútbol. Que un equipo liderara por 5 puntos después de una sola ronda no fue un factor decisivo en Glory. Después de todo, siguiendo las reglas de puntuación competitiva, la competición por equipos valía 4 puntos. Junto con algunos puntos obtenidos en la competición individual y en el ámbito grupal, esta diferencia de puntos era bastante común. La final se decidiría por el total de puntos obtenidos en los partidos de ida y vuelta,
por lo que esta diferencia no significaba que la competición hubiera terminado. Las entrevistas posteriores a la primera ronda de la final fueron como el fuego. El capitán del equipo Blue Rain, Yu Wenfou, estaba tan tranquilo como siempre. Elogió a sus oponentes y el desempeño de sus jugadores. Expresó su pesar por ser el primero en morir en la competencia por equipos. Por algunas razones que todos conocen, a menudo soy la prioridad del equipo enemigo. Tal vez debería haber considerado ser el jugador suplente del equipo y sustituirlo ocasionalmente para evitar que nuestros oponentes encuentren oportunidades para concentrarme. Ya sea que sus palabras fueran ciertas o no, aún se podía ver la actitud relajada de Yu Wenfou. Era un jugador experimentado que había pasado por muchas tormentas. Una disparidad de 2 a 7,5 puntos no le hizo sentir demasiada presión. En cuanto a la entrevista de Huang Shaotian, una vez más probó la velocidad de escritura de los reporteros y la duración de la batería de su dispositivo de grabación. Más adelante tendrían que buscar en un largo discurso para desenterrar información valiosa. Pondría a prueba sus habilidades como reportero. Pero la entrevista más importante fue la que les dio el mayor dolor de cabeza. Zhou Zekai fue sin duda el MVP del partido de hoy. Aunque Lu Boyuan del equipo Samsara había sido el primero en abrir el partido en la competición por equipos, Zhou Zekai siguió siendo el jugador decisivo al final. Después de un montón de M.M.A.O., los reporteros finalmente obtuvieron algunas respuestas relativamente largas. Una de las preguntas que obviamente debían hacer era cómo se sentía con respecto a su victoria, a lo que Zhou Zekai respondió, muy feliz. Otra respuesta más larga fue el comentario de Zhou Zekai sobre la actuación de Huang Shaotian, que expresó como muy sobresaliente. Alguien le preguntó a Zhou Zekai más detalles y sus sentimientos hacia las conversaciones basura de Huang Shaotian. Zhou Zekai guardó silencio durante un rato antes de responder, no hay tiempo para leer. Eso fue todo lo que lograron descubrir de Zhou Zekai. Podrían obtener más información de los otros miembros del equipo Samsara, pero la mayoría de sus respuestas fueron solo comentarios decorosos, elogiando a sus oponentes o a su equipo. Cuando los periodistas preguntaron sobre los puntos de habilidad del equipo Samsara, los jugadores simplemente sonreían, pero no decían nada. Después de que terminaron las entrevistas posteriores al partido, la transmisión mostró algunos aspectos destacados del partido. Luego, el comentarista e invitado realizó un análisis detallado del partido. Obviamente, Yeshiu no necesitaba escuchar el contenido de este análisis. El análisis del comentarista y del invitado no se puede comparar con su propio análisis. TSK. Wei Chen chasqueó la lengua. No dijo nada. Sus manos y cabeza parecían estar concentradas en el juego, pero claramente su corazón no estaba en él. Su personaje simplemente estaba corriendo en círculos, sin hacer nada. Su mente todavía se demoraba en el partido. Yeshiu también volvió al juego. Pronto recibió un mensaje de Loulan Slash. ¿Ha aparecido un jefe? De ninguna manera. ¿Cómo podría ser tal coincidencia? ¿Un jefe apareció justo cuando terminó el partido? Respondió Yeshiu. Loulan Slash le envió un emoji de vergüenza. El partido fue demasiado intenso. Olvidé prestar atención al juego. Fue información que recibimos hace un tiempo. ¿El jefe todavía está ahí? Preguntó Yeshiu. Aún allí. Acabo de verificar. Loulan Slash respondió. Entonces apurémonos. Yeshiu inmediatamente llamó a Tang Rou y Stimpun. Esos dos todavía estaban viendo los momentos más destacados del partido. Cuando escucharon su llamado, volvieron al juego. ¿Qué jefe? Yeshiu le pidió a Loulan Slash más detalles. La racha nocturna del Palacio de la Oscuridad, respondió Loulan Slash. Ah, ese tipo. Yeshiu estaba emocionado. Nightstreak era un jefe salvaje de nivel 70. Era el protector secreto del Palacio de la Oscuridad, un experto en subterfugios y asesinatos. Entre las clases de jugadores, sería categorizado como asesino. Estoy en camino. ¿Cuál es la situación allí? Preguntó Yeshiu. Actualmente, ninguno de los gremios ha realizado ningún movimiento. Sin embargo, algunos jugadores se han agrupado para matar al jefe salvaje, pero están oscilando entre la vida y la muerte. Démonos prisa.
Lowland Slash estaba bastante emocionado. Su gremio probablemente aún no había conseguido un jefe de nivel 70. Los otros gremios podrían estar en camino también. Haz que tu gente esté alerta, dijo Yeshiu. ¿Deberíamos empezar a actuar ahora?, preguntó Lowland Slash. Que muchos acosen a unos pocos no será un problema, respondió Yeshiu. Lowland Slash inmediatamente organizó sus tropas. Yeshiu le preguntó a Wei Chen, ¿ha surgido Nightstreak? ¿Recibieron la información? ¿Mi lado? No, Wei Chen revisó sus mensajes. Miró el chat del gremio. Estaba lleno del gremio celebrando su victoria. Esta noche fue, sin duda, un día festivo para los fans de Samsara. No era solo la charla de su propio gremio. Samsara había incluido el chat global con ellos. Actuaron como si Samsara ya hubiera ganado los campeonatos. Los fanáticos de los otros equipos no pudieron seguir mirando. Especialmente Tyranny, Tiny Herb y Blue Rain. Estos equipos ya habían ganado campeonatos anteriormente. Sus fans miraban con desprecio a los de Samsara, considerándolos como paletos del campo. Los fans de Samsara no miraban el panorama general. Apenas habían terminado de jugar la primera ronda de la final. ¿Cómo podría considerarse que vale la pena celebrar eso? Los fanáticos de Excelentera también querían decir algunas palabras, pero la actuación de Excelentera en la temporada regular fue demasiado vergonzosa. Los más inteligentes cerraron la boca y aguantaron. Algunos saltaron y discutieron sobre Excelentera, lo que llamó mucho la atención. Inmediatamente fueron objeto de burla. En el chat global se lanzaron todo tipo de insultos. En este mundo virtual, siempre fue fácil hacer volar chispas. Tampoco se pudo detener. Poder decir lo que quisieras era uno de los encantos de un juego online. Wei Chen finalmente recibió un mensaje. Lo comprobó. Fue inesperadamente una llamada para el APK. La disputa entre los aficionados de diferentes equipos había subido de nivel. La fricción había ido aumentando continuamente. Esa noche, la arrogancia de los fans de Samsara había llegado a su punto máximo. Los gremios no pudieron evitar que esto sucediera. Esta fue la guerra popular. En ese momento, como símbolos de su equipo en el juego, los gremios del club solo podían estar del lado de sus aficionados. Cualquier carga o pérdida derivada de esta PK a gran escala era algo que no podían ignorar. La voluntad del pueblo lo era todo. Los fuegos de la guerra continuaron alcanzando nuevas alturas. Incluso Wei Chen, el líder del segundo grupo de élite de Samsara, había sido llamado a la batalla. Los grupos de élite eran los poderes máximos en el gremio del club. Solo partirían para batallas importantes. Yo voy. Wei Chen fue solemne mientras respondía a la llamada. Por el rápido desplazamiento en el chat global, ya podía predecir cuán amarga sería esta guerra. No importa cuán fuerte fuera su carácter, ciertamente se ahogaría en ese océano de personas. Los fuegos de guerra se extendieron desde los fanáticos de los equipos, que estuvieron en la cima del juego. Un gremio como Heavenly Justice solo podía mirar como espectador. Yeshiu rápidamente ayudó a Lowland Slash a reconocer lo buena que era esta oportunidad. Lowland Slash continuó enviando tropas. Dondequiera que caminaban había un campo de batalla. Esta fue una guerra entre el pueblo. Al mismo tiempo, era un paraíso para los chatarreros. Los fanáticos de estos poderosos equipos eran jugadores de relativamente alto nivel. Cuando peleaban, buenos equipos caían por todas partes. Incluso los recolectores de chatarra no profesionales se unirían a esta oportunidad. Sin embargo, ¿cómo pudieron los Packers dejar que los recolectores de chatarra se quedaran con sus equipos? Los chatarreros también se vieron arrastrados a la guerra. Un elemento de equipamiento pronto se sumó a la guerra entre los aficionados. A Yeshiu no le importaba nada de esto. Eligió la ruta más corta al Palacio de la Oscuridad. El colorido equipo de Lord Grimm hizo que otros quisieran vomitar al verlo. Nadie estaba tan loco como para querer pelear con él. Su paraguas de incontables manifestaciones era un arma plateada, por lo que mucha gente la codiciaría, pero Yeshiu no fue tan estúpido como para mostrársela a todos. Obviamente lo escondió en su bolso. Como resultado, desde fuera, parecía que Lord Grimm no tenía un arma equipada. Su personaje también estaba equipado con un conjunto de equipo de basura.
No importaba si otros habían oído hablar del famoso Lord Grimm. Nadie le causó problemas. La situación de Tang Hou y Stimmt Bun era similar. No eran miembros de ninguno de los principales gremios. Su equipamiento estaba por debajo del promedio. Eran prácticamente invisibles en el entorno actual. Los tres rápidamente se encontraron a mitad de camino y se dirigieron juntos. A mitad de camino, Lowland Slash recibió un mensaje. Un gremio había comenzado a hacer movimientos en el Palacio de la Oscuridad. ¿Qué gremio es?, preguntó Yesiu. Conquistando las nubes, dijo Lowland Slash. Conquistando las nubes, repitió Yesiu. Aunque Conquering Clouds también era un gremio de club, en términos de lucha contra jefes salvajes, tenían una presencia relativamente baja. En la alianza, el equipo Conquering Clouds se desempeñó bastante bien en la primera mitad de la temporada. Habían alcanzado el 8º lugar, pero después de que Shanxiang se transfiriera a Excelentera, el equipo Conquering Clouds cayó rápidamente y terminó en el 15º lugar. Era difícil incluso considerarlos como un equipo de nivel medio en la escena profesional. Su gremio era ciertamente más poderoso que el gremio de jugadores promedio, pero estaban lejos de estar al nivel de Blue Brook Guild o Herb Garden. Sin embargo, organizar algunos grupos de élite para matar a un jefe salvaje no fue un problema para ellos. Para muchos gremios de jugadores, incluso si les lanzaras un jefe salvaje indiscutible, todavía no podrían derrotarlo. Pensando en este punto, Yesiu estaba un poco preocupado por Heavenly Justice. Heavenly Justice había comenzado como un gremio de jugadores. Tampoco sabía qué tan buenos eran los grupos de élite de Lowland Slash. ¿Qué pasaría si controlaran el campo, pero Heavenly Justice aún no pudiera derrotar al jefe? Cuando Yesiu preguntó, Lowland Slash gritó: «Dios, no nos menosprecies». Bien. Eso es bueno. Estaré ahí pronto. Dame un grupo para liderar. Yo me encargaré de Conquering Cloud. Llévate al jefe, dijo Yesiu. Ese es tu problema. Lowland Slash corrió distraídamente hacia un lado y se encontró con su grupo. La gente de Conquering Cloud luchó contra el jefe, mientras mantenían la guardia contra Heavenly Justice. Era obvio cuáles eran las intenciones de Heavenly Justice. Para Conquering Cloud, tener la oportunidad de capturar a un jefe de nivel 70 no fue fácil. No querían perder esta oportunidad. Subir. Lowland Slash rugió. ¿Atacar a la gente o al jefe?, preguntaron los miembros del grupo. No importa. Lowland Slash pensó en las palabras anteriores de Yesiu y dio una respuesta. Al final, recorrió el campo de batalla y luego hizo una pausa. Bien, ¿dónde está el jefe? Lowland Slash entendió ahora. La batalla fue tal que el jefe Nightstreak no pudo verlo. Lowland Slash tampoco pudo encontrar al jefe, pero su grupo hizo que la gente prestara atención y se lo señaló. Cuando vio al jefe, Lowland Slash consideró cómo debería atacar. En ese momento, Yesiu le envió otro mensaje: tienen bastante gente. Quizás necesite más apoyo. Bueno. Lowland Slash respondió. Volvió a calcular cómo debía arreglar todo, cuando de repente escuchó gritos cercanos. Yesiu había liderado a su grupo hacia adelante. Su objetivo era obvio. No dudaron. Por otra parte, Yesiu ni siquiera sabía dónde estaba ubicado el jefe. Simplemente ordenó a su equipo que comenzara a atacar a los jugadores enemigos. Equipo 1 y 2 a la izquierda. Equipo 3 y 4 a la derecha. Equipo 5 en el medio. Los equipos 6 y 7 se colocan a 4 unidades de atrás y atacan. El equipo 8 les hace CC. El equipo 9 se prepara para lanzar hielo. Equipo 10, prepárense para sanar. Esta división del trabajo había sido arreglada de antemano. Sin que nadie los molestara, su ejecución fue perfecta. Con solo una ola de ataques, apareció un enorme agujero en las tropas de Conquering Cloud. Claramente no pudieron aguantar. No habían pensado que Heavenly Justice sería tan agresivo y los atacaría directamente. Ni siquiera parecía que supieran dónde estaba el jefe. Mantente firme. Mantente firme. Mantente en orden. Mantén el orden. Conquering Cloud no tenía ningún plan de contraatacar. Estaban gritando órdenes según lo primero que se les ocurrió.
Equipo 9, hielo. Ordenó Yeshiu. El equipo 9 estaba compuesto por Spellblades y Ghostblades. Habían estado listos para atacar en cualquier momento. Cuando escucharon la orden, inmediatamente lanzaron sus hechizos. La formación de onda de hielo del Spellblade y el límite de hielo del Ghostblade eran diferentes, pero ambos tenían la posibilidad de infligir congelación. Una gran sección de las tropas de Conquering Cloud había sido congelada en bloques de hielo. Equipo AOE, no dejéis de atacar. Equipo 3 a la carga. Asegúrate de interrumpir sus habilidades de alto nivel. En una batalla a gran escala, Yeshiu no tenía forma de mostrar su destreza individual. Solo podía liderar el grupo. Aunque no había formado ningún entendimiento tácito con este grupo, con la identidad de Yeshiu, nadie cuestionaría sus órdenes. No preguntaron por qué y simplemente lo llevaron a cabo. Cada uno de los equipos tuvo su uso en la batalla. A veces habría ataques AOE o control de multitudes o ataques enfocados. La batalla transcurrió sin problemas. Si les iba bien, Conquering Cloud naturalmente lo estaba pasando mal. Sus tropas estaban en un completo desastre, pero su líder todavía les decía a todos que se mantuvieran firmes. En comparación con el liderazgo rápido y preciso de Yeshiu, las tropas de Conquering Cloud eran como arena esparcida. Sin ninguna estrategia o táctica, sufrieron grandes pérdidas con muy pocas ventajas que demostrar. Este era el estado actual de Conquering Cloud. Si Conquering Clouds continuara de esta manera, serían expulsados. No era que el líder fuera estúpido, sino que no sabía qué hacer en esta situación. Los ataques enemigos borraron el cielo y cubrieron el suelo. Le hizo sentir que si hacía esto no estaría bien, pero si hacía aquello, tampoco estaría bien. Mantente firme. Mantente firme. Mientras gritaba estas palabras, el líder examinaba activamente la situación y pensaba en una solución. Sin embargo, su pensamiento no podía seguir el ritmo de la situación en constante cambio. Tan pronto como se le ocurrió algo, la batalla cambió repentinamente. Era como si un espía hubiera arruinado sus planes. ¿Cómo podría atreverse a enviar órdenes? Una vez que el equipo de Yeshiu sembró el caos en Conquering Clouds, con la retaguardia en llamas, ¿cómo podrían estar tranquilos los que estaban en primera línea atacando al jefe? Muchos de ellos fueron a ayudar en el PvP presas del pánico, cuando el grupo de Lowlands de repente cargó hacia adelante. Conquering Clouds inmediatamente resistió, pensando que el grupo de Lowlands planeaba atacarlos como el grupo de Yeshiu, por lo que decidieron atacar primero. Aunque el jefe era su objetivo, Lowlands obviamente no podía ignorar este ataque. Su liderazgo no se podía comparar con el de Yeshiu, pero su grupo también tenía un equipo de élites. Lowlands, Ocean Head, Little Bay, Night Tide, 1000 hojas que caen. Estos 5 planeaban ingresar a Pro Alliance la próxima temporada. Ya sea por su carácter o su habilidad, superaron con creces a los jugadores normales. Se podría decir que a menos que estuviera aquí un equipo profesional, para un equipo de 5 jugadores, el equipo de Lowlands no tenía rival en el juego. Este punto se pudo ver directamente en esta batalla. Estos 5 eran imparables. Tenían un entendimiento tácito entre ellos y su coordinación se vinculaba de forma natural. Ya tenían un aura de profesionales. Con un equipo así, las tropas de Conquering Cloud fueron reprimidas. Los otros jugadores de Heavenly Justice tampoco eran solo porristas. Ambos lados de Conquering Clouds tuvieron que retirarse derrotados. Tampoco pudieron controlar al jefe Nightstreak. Atacadas por los 3 lados, sus tropas cayeron capa tras capa. Ataca al jefe. Lowlands todavía estaba lúcido. No había olvidado su objetivo. Mientras mataba jugadores, ordenó a varias de sus tropas que comenzaran a atacar al jefe. La derrota de Conquering Cloud ya había sido determinada, pero quién sabe si podría aparecer otro gremio. Justo cuando estaba pensando en esto, recibió un mensaje: los jugadores de Shisash se acercan. Capítulo 659. ¿Quién está rogando a quién? Sabía que no sería tan fácil. Yeshiu suspiró después de leer el mensaje de Lowlands. En comparación con Conquering Clouds, tanto el gremio como el equipo Seaside eran oponentes problemáticos.
Zhao Yang de su equipo era un profesional de nivel All-Star que usaba el E-Master, Boundless Sea, un personaje poderoso incluso entre los jugadores profesionales. Aunque eran fuertes, todavía había un límite en su poder. Los clubes verdaderamente poderosos estaban demasiado ocupados con el drama que se desarrollaba durante los playoffs. Los únicos que todavía tenían tiempo para luchar por los jefes de campo eran los pequeños que todavía merodeaban por ambos lados. ¿Dónde están ahora? Yeshiu le preguntó a Loulanslas. Están en camino. Hay dos grupos. Loulanslas respondió. Guild Cisaye no tuvo mucho éxito con los jefes salvajes en el pasado, por lo que habían aprendido a estar más atentos cada vez que encontraban una nueva oportunidad. Reunirían sus tropas antes de embarcarse en la conquista. Debido a esto, eran mucho más lentos que Heavenly Justice y Conquering Clouds. Dos grupos están bien. Apurémonos y terminemos aquí. Ustedes continúan tratando con el jefe. Lideraré otro grupo para ocuparse de Shisai. Decidió Yeshiu. Loulanslas no estaba lidiando con el jefe en este momento. Él y su equipo de 5 personas estaban disfrutando de su masacre contra Conquering Clouds junto con la ayuda del grupo de Yeshiu. Loulanslas solo había enviado a una parte de su gente para lidiar con el jefe Nightstreak. Al ver que esa porción era suficiente, todos los demás continuaron disfrutando de la matanza. Con estrategias agudas por un lado y una abrumadora destreza de combate por el otro, Heavenly Justice venció rápidamente a Conquering Clouds. Aunque Heavenly Justice no ganó sin bajas, todas las pérdidas que sufrieron fueron bastante insignificantes. Las brillantes estrategias minimizaron el daño que habían recibido. Conquering Clouds rápidamente se dio cuenta de que su derrota estaba escrita en piedra y que luchar por más tiempo solo conduciría a más pérdidas. El líder del gremio ordenó la retirada con un largo suspiro. En circunstancias normales, Heavenly Justice simplemente los habría dejado ir, pero considerando que Shisai llegaría pronto, persiguieron a Conquering Clouds, tratando de matar a tantos jugadores como fuera posible. Heavenly Justice quería eliminar la posibilidad de que Conquering Clouds regresara para aprovecharse de ambos lados una vez que Heavenly Justice chocara con Shisai. Conquering Clouds tuvo la peor suerte hoy, ya que fueron masacrados fuera del Palacio de la Oscuridad. Incluso el líder del gremio murió en el caos. Sin un líder, Conquering Clouds se vino abajo de inmediato. Yeshiu detuvo el derramamiento de sangre de inmediato y comenzó a reorganizar las tropas porque las tropas de Shisai ahora estaban a la vista. Heavenly Justice había obtenido la victoria total contra Conquering Clouds, por lo que la moral de todos estaba por las nubes en este momento. Loulanslas no dedicó tiempo al jefe. En cambio, siguió al grupo de Yeshiu hasta la entrada. Aprovechando este pequeño descanso, pronunció un discurso de movilización ante su propio gremio, resumiendo la gloriosa victoria que tendrían sobre Shisai. Deja de escuchar sus alardes, date prisa y ponte en posición. Yeshiu gritó y la multitud se dispersó instantáneamente. ¿Qué estamos haciendo? Loulanslas estaba confundido. Emboscada. Respondió Yeshiu. ¿Emboscada? ¿De verdad quieres enfrentarte a ellos? ¿No sabes cómo utilizar tu información correctamente? Cuestionó Yeshiu. ¿Pero no nos vieron ya? Loulanslas estaba aún más desconcertado. Entonces pueden optar por no entrar. De todos modos, solo hay una entrada al palacio. Yeshiu refutó. Ya había reagrupado a todos los jugadores y los había enviado a todos a esconderse. Nunca planeó tener una confrontación directa con Shisai, por lo que tuvo la emboscada en mente desde el principio. Oh, lo entiendo. Debería hacer que mis muchachos también se escondan. Loulanslas se dio la vuelta para entregar la nueva orden a su grupo. Dime, Lord Grim de Yeshiu se paró frente a Loulanslas. Si vienes aquí, una vez que el jefe muera allí, ¿quién recogerá el botín? F*****. Loulanslas saltó en estado de shock. El derecho a elegir el botín del jefe no era gratuito para todos. Generalmente se determina dentro del grupo, por lo que solo el líder del gremio o la persona designada como líder del gremio tenía este derecho. Loulanslas no le había dado esta autoridad a nadie, por lo que, por defecto, tenía que ser él quien recogiera el botín. Sin embargo, estaba tan lejos del jefe que el sistema había cambiado el derecho de elegir el botín a gratis para todos,
lo que definitivamente no funcionó para Lowland Slash. Después de darse cuenta de esto, Lowland Slash corrió hacia atrás como un cohete disparado. Por otro lado, Ocean Head y los demás se quedaron atrás para unirse a la próxima batalla. Pero claro, justo ahora fue bastante emocionante, pero esta vez, ¿parecía un poco descarado? Aunque algo se sentía mal, todos se escondieron bien. Mientras se acercaban, Shisayo notó que había una multitud en la entrada, pero la turba se dispersó rápidamente. Sabiendo que había un jefe salvaje, Shisayo asumió que la escena que presenciaron probablemente fue el resultado del choque entre dos gremios. ¡Qué maravillosa oportunidad para nosotros! No importa quién haya sido el ganador de ese conflicto, ambas partes debieron haber sufrido graves pérdidas. Si este no es el momento más perfecto para atacar, ¿cuál es? Guild Shisayo se movió rápidamente y pronto llegó a la entrada en medio de la montaña. Sin embargo, mantuvieron una posición cautelosa y no rompieron su formación ni atacaron al azar, preparándose contra un posible asalto. Desafortunadamente, habían calculado mal los resultados del conflicto entre Conquering Clouds y Heavenly Justice. Nunca imaginaron que la justicia celestial había diezmado a Conquering Clouds por un margen tan grande. Hubo algunas bajas menores, pero la moral de Heavenly Justice fue increíblemente alta después de esa victoria unilateral. Mientras el gremio Shisayo todavía estaba pensando en cómo torturar a un grupo de heridos después de una batalla, entraron por la puerta del Palacio Oscuro. Una avalancha de habilidades explotó sin previo aviso. ¡Emboscada! El líder del gremio de Shisayo gritó, pero no estaba demasiado preocupado. Esto fue, al final, un juego. Todo lo que normalmente podía lograr una emboscada era proporcionar algunas ventajas iniciales, ya que la muerte instantánea entre jugadores del mismo nivel no era una posibilidad. A diferencia de un campo de batalla real, donde una emboscada exitosa podría acabar con un campo de enemigos. En un juego, todo lo que podía hacer era reducir un poco el HP del enemigo, a menos que concentraras la potencia de fuego en un solo objetivo. Creyendo que sus oponentes eran solo un grupo de jugadores heridos, el líder de las tropas de Shisayo no entró en pánico en absoluto. Les dijo a sus tropas que no entraran en pánico y luego comenzó a observar la situación con calma. En unos momentos, este líder del gremio se encontró en una confusión total. ¿No fue esta ofensa? ¿Un poco demasiado violento? El líder del gremio de Shisayo notó esto mientras observaba cómo su propio indicador de HP se deslizaba a una velocidad visible. Los ataques fueron simplemente demasiado feroces para provenir de las lamentables víctimas que estaba imaginando. Además de eso, había ataques provenientes de todas direcciones, por lo que no tenía idea de hacia dónde debería retirarse. Primer equipo. Cuarto equipo, sexto equipo, Yeshiu, por otro lado, estaba dando un flujo constante de órdenes y dirigiendo este ataque sorpresa con paciencia. No tenía intención de convertir esto en una batalla frontal después de obtener incluso la más mínima ventaja al principio. Sin embargo, Ocean Head y sus amigos tuvieron una idea diferente. Después de ser despreciables por un tiempo, decidieron atacar y pronto lucharon entre los jugadores de Shisayo. Esto le dio a Shisayo de emboscado un sentido de dirección y centró sus ataques en ellos. En términos de números, el gremio Shisayo tenía la ventaja. Aún así, Heavenly Justicia acababa de obtener una victoria perfecta. Su alta moral impulsó su nivel de desempeño muy por encima de lo habitual. Junto con las ingeniosas estrategias de Yeshiu y el hecho de que solo Lowlands las faltaba en la fuerza de élite, Heavenly Justice dominó el campo de batalla con facilidad. La confianza de Guild Shisayo se deterioró rápidamente. ¿No está muriendo nuestra gente demasiado rápido? ¿Ventaja? ¿Dónde está nuestra ventaja? El líder del gremio de Shisayo finalmente comenzó a entrar en pánico. La situación actual no era lo que esperaba en lo más mínimo. Había soñado con una victoria fácil. Se había preparado para aceptar la lucha si el oponente no era mucho más débil, pero no podía entender por qué la balanza de la victoria se inclinaba a favor del otro lado a medida que continuaba progresando. Tercer equipo, dirección a las 4 en punto, carga. Noveno equipo, a las 8 en punto, trampas. Sexto equipo, ataque AOE, proporciona cobertura al equipo que carga. Primer equipo, ignórales.
Vuelve y reagrúpate con el segundo. Los equipos atacantes también estaban siendo encaminados bajo el mando de Yehyu. Mantuvieron los ataques violentos sin sacrificar la organización. La tranquilidad de Shisai ya habían sido aplastadas. El líder del gremio estaba empezando a dar instrucciones como «defiende tu posición». Si la gente de Conquering Clouds estuviera aquí, definitivamente sentirían una sensación de déjà vu. Steamboon miró hacia arriba. Después de un segundo de confusión, se quitó los auriculares y caminó hacia la entrada de la habitación. Las 3 personas en la sala lo miraron fijamente por un segundo, luego Yehyu espetó exasperado. «Te estoy pidiendo que vigiles la puerta del juego». Mientras Tang Hou se reía histéricamente, Wei Chen estaba lleno de seriedad. «Esto fue un grave error de nuestra parte». Estás sintonizando el canal de YouTube, Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.